Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a este nuevo directo, directo especial, parte temático, aprovechando que hoy se ha aprobado la ley de eutanasia en España, para reflexionar sobre temas que, bueno, son controvertidos dentro, no del liberalismo, pero sí de determinadas corrientes de pensamiento que, bueno, se adscriben a lo mejor de manera muy entusiasta al liberalismo económico, pero luego no aplican de manera siempre coherente los mismos principios para pues otras cuestiones de carácter no económico, como puede ser la eutanasia, es uno de los temas con los que vamos a empezar a hablar, la gestación subrogada, la prostitución o quizá el más delicado y controvertido de todos, el aborto. Y para hablar de esta cuestión contamos con Paco Capella, Francisco Capella, Paco Capella para los amigos y para los espectadores también, que es miembro del Instituto Juan de Mariana y además es una persona que lleva muchos años reflexionando sobre la fundamentación de la ética de la libertad, tanto la sistematización abstracta como su aplicación concreta a casos más particulares. Y además es una fundamentación que bebe de muchas fuentes distintas o de muchas disciplinas distintas, lo cual la hace una fundamentación, diría yo, especialmente sólida. Pues nada, Paco, muchas gracias por estar en el canal y por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Juan Ramón, por el interés y la oportunidad. Bueno, empecemos. Hoy se ha aprobado la ley de eutanasia. La eutanasia es inherentemente liberal, es un derecho que entronca perfectamente con el liberalismo o, como sostienen algunos, es algo problemático que hay que pensar, repensar o que incluso podría ser opuesto al liberalismo en cuanto algunos señalan, me lo decían antes por Twitter, que la eutanasia al final no deja de ser un asesinato y por tanto pues hay una tacha moral incuestionable y permanente en la eutanasia. Primero, bueno, no sé si merece la pena hacerlo, aclarar conceptos como diferentes entre eutanasia pasiva, activa, voluntaria, involuntaria, no voluntaria, suicidio asistido, o si queremos, luego podemos entrar en los detalles, pero la eutanasia es nada más que la aplicación del derecho a decidir si quieres seguir viviendo o no. Si tú eres dueño de tu propio cuerpo, digamos, de tu propio ser, que es lo más básico, y eres dueño de tu vida. Cuando decimos que tienes derecho a vivir, es que tienes derecho a vivir, no es que tengas obligación de vivir. Obligación, los demás no pueden obligarte a mantenerte con vida. Entonces, hay una salida posible, que es el suicidio. Luego también podemos discutir si la intervención contra los suicidas, pues por desesperación vital en algún momento de su vida, es equivalente a la eutanasia, que típicamente sucede en circunstancias muy diferentes. Cuando alguien ve que está al final de un proceso esencialmente irreversible y lo hace en público, no lo hace, digamos, en privado de forma vergonzosa, desesperada, como suele hacerlo un suicida. Entonces yo creo que es perfectamente compatible. Luego, ¿puede haber abusos? Pues hombre, claro, de todo puede haber abusos, igual que el sexo libre y voluntario, cuando es libre y voluntario es perfectamente legítimo y liberal, y el problema es cuando no lo es, cuando no es libre y voluntario o cuando no está claro si ha sido libre y voluntario. Entonces, algunos de los casos problemáticos de la eutanasia es qué pasa cuando el enfermo, la persona, el paciente, como queramos llamarlo, no ha expresado su voluntad o no la ha expresado recientemente, o no tenemos claro si está bien de la cabeza o si está loco, si podemos confiar en su mínimo buen juicio. Pero bueno, una declaración adulta, consciente, reflexiva sobre poner fin a tu propia vida, sobre querer poner fin a tu propia vida, especialmente además cuando se da en unas circunstancias en las que vivir puede ser doloroso y muy desagradable y que son además irreversibles, pues digamos que ese sería el paradigma de eutanasia perfectamente compatible con el liberalismo porque es una decisión responsable, ¿no? Responsable y consciente. Sí, conviene ver que es una decisión, de nuevo, que no es solo individual en el sentido en que no es solo yo digo que quiero morir, sino yo quiero que alguien me ayude a morir. Porque si no sería el suicida solitario. Sí, por eso quería preguntar. Entonces, ¿eso cabe considerarlo desde alguna perspectiva un asesinato? Es que, claro, aquí estamos, las palabras tienen connotaciones o denotaciones, como queramos, algunas que están muy claras o muy objetivas, según como las queramos llamar, pero luego tienen esa sombra, esa valoración.
Si yo te digo, te robo el coche, pues robar ya tiene la connotación de que está mal. Pero si ahora te digo, te mato, normalmente, en la mayor parte de los casos, la gente va a decir, oye, matar está mal. Claro, pero es que no te has preguntado que quizá el otro quería que lo mataras. Obviamente podemos decir, matar es un mal porque normalmente no se quiere morir, pero hay circunstancias en las que no queda más remedio que escoger el mal menor, o que la persona que decide por un mal menor sabiendo que es algo malo, quizá preferiría vivir en otras circunstancias si no estuviera pues tremendamente enfermo o dolores frente a dolores insuperables. Porque ahí al final lo que elimina el mal, lo que elimina la tacha, es al final el consentimiento, la prestación del consentimiento en esa acción. Claro, igual que decimos que las relaciones éticas son las que son voluntarias, las que libres, las que no hay coacción. Cuando solo hay una persona, pues cuando hay dos es lo mismo. Si ambas personas están de acuerdo, yo no puedo obligarte a que participes en mi muerte, pero te lo puedo pedir. Tú también estás de acuerdo, pues ya está. Entonces, ¿qué es aquí el problema? ¿Es el resto del mundo le damos derecho a opinar? Pues entonces, ¿y por qué? Porque no opinan solo los, digamos, directamente involucrados, los más afectados, los que tienen la información y el interés porque son los que lo viven más de cerca. Yo suelo poner el ejemplo a este respecto de una operación, ¿no? Una operación, si no es voluntaria, es algo verdaderamente salvaje, ¿no? Imaginemos una operación a corazón abierto, pues claro, lo que hace que eso no sea un atentado flagrante contra la libertad es justamente que has consentido que el médico te opere, porque si el médico te hubiese secuestrado y te sometiera a eso, sería uno de los mayores crímenes que se pueden cometer. Hombre, también las operaciones suelen acabar bien. Es decir, digamos que es un proceso en el que hay un intermedio que parece muy brutal, el propio proceso, sí, pero que se supone que al acabar todo el mundo va a ser más feliz que cuando empezó. Entonces, y además como estás anestesiado, no te enteras, ¿no? Sí, bueno, pero una operación de cirugía estética, por ejemplo, si te operan de cirugía estética en un sentido que tú no quieres, pues claro, eso es un atentado bastante claro, ¿no? Pues yo creo que lo que se espera de la operación es que acabe bien. Sí, es algo en los casos bueno, pero al final lo que se espera de la eutanasia también es que acabe bien en el sentido de que acabe algo que estaba muy mal, que la persona percibía como muy mal y quiere poner un punto final digno a una vida que para él se había vuelto indigna, ¿no? Veía ahí un comentario en el chat que creo que además es también una objeción que se plantea muchas veces contra la eutanasia, que es si el fundamento de la libertad está en la dignidad de la persona, la eutanasia, a ver, por leer exactamente la pregunta, pero vamos, el razonamiento es la eutanasia, que es algo que ataca la dignidad de la persona en la medida en que ataca su vida, ¿se puede justificar desde una perspectiva liberal? ¿No estaríamos como atacando el mismo fundamento que justifica la libertad? Vamos a ver, primero, ya ha salido una de las palabras clave en este debate que yo no... Por leer la pregunta exactamente. Si la dignidad es un valor absoluto, ¿tú puedes atacar tu propia dignidad? ¿Pero qué es la dignidad? Yo a todos los filósofos morales o bioéticos les pregunto, cuando sacáis esta palabra, ¿qué creéis? ¿Que estáis sacando un comodín y ¡pum! Ya habéis ganado porque dignidad? Defíneme dignidad. Bueno, es que es una cualidad intrínseca de los seres humanos, es lo que les da derechos. O sea, que la dignidad es la propiedad de tener derechos. Vale, ¿y derechos a qué? Digo, yo creo que más básico un derecho que el derecho a controlar tu propia vida y decidir si quieres seguir o cuándo vas a acabar con ello. Porque dignidad tiene otros posibles significados como estatus. Las personas más dignas son las de estatus más elevado y las menos dignas, pues las más humildes, las de las capas sociales más bajas, pues decir que los animales no tienen dignidad y entonces por eso nos permitimos matarlos y comerlos. Pero es que a los animales ni siquiera les preguntamos. Aquí, a la persona que va a recibir la eutanasia, le decimos, precisamente porque tienes dignidad, tu voluntad cuenta. Entonces, no te matamos en contra de tu voluntad, porque eso sí sería un asesinato y totalmente ilegítimo. Creemos que tienes tanta dignidad que debes ser tú el que mande sobre tu propia vida y que luego, naturalmente, otro consienta en ayudarte. Luego hay la trampa curiosa en decir, vale, pero si el derecho fundamental es el derecho a la vida, y acabamos con la vida, no estamos violando un derecho. Entonces hay que interpretar qué queremos decir con derecho a la vida. La vida es simplemente un fenómeno descriptivo. Uno está vivo o deja de estar. Pero luego la ética trata de prescripciones, de las normas acerca de los estados del mundo, de las distintas acciones que podemos llevar a cabo. Entonces es verdad que la eutanasia tiene esa característica
que el sujeto que toma la decisión al final del proceso deja de existir, ¿vale? Y deja de tener derechos, ¿vale? Pero deja de tener derechos por una cuestión muy normal, porque ya no existe y las personas que no existen no tienen derechos, ¿eh? Pero en todo el proceso no se ha violado el derecho de nadie. Tenemos que recordar además que la ética liberal no es solo una ética de resultados, sino sobre todo una ética de procesos, de respetar ciertas normas que protegen intereses de cada uno. Y el cada uno, a veces, uno decide, pues yo sí quiero. Por otra parte, también tenemos que pensar que la eutanasia, la inmensa mayor parte de la gente no la va a pedir. Pero casi es un poco heroico defender la eutanasia para decir, oiga, el que la quiera, respetar su dignidad es ser respetuoso con algo con lo que tú puedes no estar de acuerdo, que tú puedes no querer para ti y con lo que tú puedes no querer colaborar, incluso oponerte, intentar boicotear, organizar campañas. Vale, pero mientras no utilices la violencia, digamos, tuya particular o organizada, pública, institucional del Estado, pues chico, tienes que respetar eso. En eso consiste ser liberal, en respetar la libertad ajena. Aquí nos definen, por cierto, dignidad, por si quieres hacer algún comentario más. Y cambio un poquito de tema, más bien ligo con la respuesta que estabas dando, porque otra crítica a la eutanasia deriva de lo que estabas mencionando. Dignidad es el valor inherente del ser humano. Los objetos tienen valor y es un precio. Las personas tienen un valor y se llama dignidad. Ya, pues claro, la palabra valor, igual que la palabra dignidad tiene sus trampas, con la palabra valor, ¿qué me quieren decir? ¿Qué quieren decir cuando los objetos tienen valor? O las personas tienen valor. Cuando estudias economía... Que es importante para alguien. Pero para alguien. Luego, ese alguien tendrá que decidir si lo valora o no. Y en este caso estamos diciendo que la persona ha dejado de valorar seguir vivo, incluso valora morir, porque en cierto modo seguir vivo es un mal para él, es un antivalor, si lo queremos. También esto liga con la dignidad, ¿no? Es decir, justamente eutanasia significa buena muerte o muerte digna. Entonces, ahí lo que dignifica para esa persona, lo que es digno para esa persona es poner fin a una vida que él mismo, no los demás necesariamente, pero que él mismo considera indigna, considera que no merece la pena ser vivida y por eso le quiere poner fin. Es que, además, utilizamos el lenguaje a menudo no para describir la realidad, sino para intentar manipular a otros. Y no solo a otros, sino a veces también a nosotros mismos y programarnos ciertas cosas, programar ciertas inhibiciones, ciertos bloqueos para no hacer ciertas cosas, como no matar a otros, o también ciertas pulsiones, ciertas obligaciones. Entonces, yo entiendo cuando la gente dice, la vida tiene valor o valor infinito, todos los humanos son valiosos, no los mates. ¿Por qué? Porque venimos de un pasado evolutivo en el que podemos ser más violentos o incluso en el presente nos valoramos a nosotros mismos, cada uno así, y a su familia próxima y a sus amigos, pero al resto del mundo tiende a no valorarlos. Y como actuamos, y esto lo sabemos como economistas, según lo que valoramos, si hay personas en las que nos valoramos, nos dan igual, y si resulta que podemos matarlos y eso consigue un beneficio para nosotros, igual lo hacemos. Entonces, el lenguaje ese de intentar meter en la gente que debe valorar a los demás, pues suena bien como primera aproximación para no cargarte a otros que no quieren ser matados. Pero resulta que hay una excepción. Bueno, una excepción, esta excepción, que lo que importa en los demás, perdona que se me va la luz, tengo que darle al monitor de vez en cuando, es que lo que cuenta es la voluntad ajena. Y la voluntad ajena, la mayor parte de las veces no va a querer morir y no quiere que los mates. Entonces, respeta eso, pero en algunos casos sí. Aunque en cierto modo sí que podríamos decir que una ética liberal es una ética que sí valora a las personas porque las considera sujetos de derecho y las considera el punto focal de la estructura del derecho. Entonces, ahí sí que hay... A mí no me gusta decir... yo creo que los agentes tienen cognición y, digamos, vida emocional. Entonces, los agentes tienen ideas y tienen sentimientos, emociones, afectividad. Los agentes valoran. El liberalismo no valora nada, el socialismo no valora nada, los sistemas de ideas no valoran nada, los sistemas de ideas simplemente son lo que son, ideas. Las reglas no valoran nada, lo podemos decir metafóricamente, estas reglas valoran al individuo. Yo diría, estas reglas se utilizan para proteger a los individuos porque queremos, los agentes que usamos esas reglas, proteger a los individuos. Justamente sobre la otra crítica a la eutanasia que
que quería tratar ahora, pues Carlos Calvin ha preguntado algo que está bastante relacionado. Dice, cuando tienes una relación y no es consentida, se puede denunciar el no consentimiento. El problema de la eutanasia es que una vez muerta la persona no puede confirmar si su muerte fue consentida o no. Esto sería por eso hay que hacerlo antes. Por eso hay que hacerlo antes. Sí, pero esto sería quizá una objeción probatoria, pero al final el argumento que yo creo que subyace a esta pregunta es, ¿puedo yo atentar contra mi yo futuro? Es decir, porque la decisión de la eutanasia es irreversible, con lo cual quizá me habría arrepentido después de haber tomado esa decisión, pero ya no puedo arrepentirme. Y con esto, haciendo un poco el chiste o la broma, pero también, ¿no? Vale, he dado mi consentimiento, pero es que a lo mejor el minuto antes de que me apliquen la eutanasia ya irreversiblemente he dejado de consentir. Y por tanto, que me traigan casos así reales, por favor. Es decir, esto está muy bien para buscarle cosquillas a las cosas y buscarle extremos. Además, esto tiene una solución muy sencilla. Si un médico o un participante, porque no tiene que ser un médico, no quiere pillarse, no tiene más que dejar un aparato conectado al individuo que quiere recibir la eutanasia y decir, yo lo único que voy a hacer es conectarte. Y vas a ser tú el que dé la orden. Y que sepas que el aparato tarda X tiempo, X segundos en hacer efecto. Primero te va a dormir o te va a matar rapidísimamente directamente, no lo sé. Entonces vas a tener X segundos para echarte para atrás. Y entonces toda la responsabilidad ya se la estás dando a la persona. Luego, esa persona está dando el consentimiento activamente todo el rato hasta que obviamente pierde el conocimiento quizá antes de morirse y entonces ya no hay manera ni de darlo o no. Pero de nuevo, que es verdad que la eutanasia, al ser algo irreversible y al ser el final de la vida, es algo muy serio. Pero, por favor, que no pensemos que la gente que pide la eutanasia es caprichosa o idiota. Porque yo a muchos conservadores, cada vez que tratan estos temas, se les escapa la palabra capricho. Luego hablaremos de la gestación subrogada. Yo digo, estas personas tienen caprichos. Tú tienes voluntad, deseos, preferencias, valores, pero los que quieren lo que a ti no te gusta o lo que a ti te parece inmoral tienen caprichos. O veleidades, se les ha ido la cabeza, no saben lo que quieren. ¿Quién eres tú para decidir que no lo saben? Que de nuevo, que es posible que haya casos en los que haya interpretación problemática o error, pues eso se resuelve con garantías. Obviamente, si tú matas a alguien y luego no consigues demostrar que esa persona te lo había pedido, estás en un lío muy gordo. Pero esto ya me imagino que es para cosas de película, de alguien que está igual, están los dos alejados de la civilización y el hombre se ha roto algo, es espantoso, sabes que se va a morir, pero está soportando un dolor horrible, como cuando matas al caballo en las películas. Ay, ¿cómo demuestras que te pidió, si no tienes una cámara o algo para documentar que te pidió morir? O ya te tienes que fiar de la comprensión de los demás ciudadanos que vean, sí, pues creo que esta situación es plausible. Pero entonces, por atacar el argumento específico de si yo estoy actuando hoy y mis acciones de hoy tendrán consecuencias sobre mi yo futuro, incluso sobre la ausencia de mi yo futuro, y por tanto, en cierto modo, podríamos decir que tengo algún tipo de obligación o tengo algún tipo de carga para respetar prudencialmente a mi yo futuro en la medida en que lo que adopte en el presente, ya digo, tiene repercusiones sobre ese yo futuro. ¿No podría haber una especie de presunción de la vida que module el derecho a la eutanasia y que, por ejemplo, fuera preferible unos cuidados paliativos de tal manera que se asegure la existencia del yo futuro? Pero vamos a ver. Las normas están para resolver conflictos. Los conflictos existen cuando hay agentes que tienen preferencias incompatibles, contradictorias, que se encuentran, se golpean. Entonces, si yo tengo un problema con mi yo futuro, los únicos involucrados somos yo y mi yo futuro, que en realidad soy solo yo. O sea, que eso es un problema que tendré que resolver yo. ¿Qué tengo que hacer? Tener un diálogo yo con mi yo futuro. ¿Y eso cómo se hace? Lo que realmente sabemos es que es verdad que la voluntad presente tiene consecuencias sobre tu estado futuro. Eso cualquier persona con dos dedos de frente lo sabe. Quizá los que no lo saben son los niños o los inmaduros o la gente que no esté bien de la cabeza, que no entienda qué consecuencias va a tener su acción. Pero entonces dices, no debes responsabilizarte tú porque tu yo futuro tal vez querría
permanecer vivo? Lo primero, tu yo futuro todavía no existe. O sea que como todavía no existe, no tiene derechos. Los tendrá cuando existe y entonces ya no será tu yo futuro, será tu yo presente del futuro. Luego, todos estos experimentos mentales son muy graciosos, pero que no llevan a demasiados lados, me parece a mí. Aquí hay una objeción que no termino de entender bien. El cuestionamiento del consentimiento es infalsable. No sé si se refiere a que el propio consentimiento o que cuestionar el consentimiento. Claro, es que vamos a ver, igual se refiere a que si yo consiento y entonces alguien me dice, no estoy de acuerdo con que hayas consentido realmente. Y entonces yo te digo al revés, pues yo no estoy de acuerdo con que tú hayas dicho que yo no he consentido realmente. ¿De quién nos fiamos? Uh-huh. Esto es un poco sentido común y, de nuevo, garantías, testigos, no sé, testigos, familiares, amigos. Sí, lo que pasa que aquí es verdad que hay otro potencial conflicto por el tema de una tutela reforzada, y es que puede haber familiares que estén justamente interesados en que esa persona ponga fin rápidamente a su vida, por ejemplo, cuestiones de herencia, gastos de cuidados o molestias con el cuidado, o simplemente inquina familiar, intrafamiliar que también existe, ¿no? Entonces, es verdad que la familia suele ser el entorno natural donde más se protegen a los familiares, los lazos de sangre, etcétera, pero también puede ser uno de los focos de conflicto más hostiles que existen, ¿no? Como posibilidad, posible es. Luego yo vería qué probabilidad hay, o si nos estamos imaginando de nuevo películas de aquí los malvados que se quieren cargar al abuelo para heredar. Lo primero es que si esto se sabe o se descubre y si hay manera de verificarlo, esa gente pierde su reputación social de la noche a la mañana de manera difícil de recuperar. O sea, que el que tenga pruebas, que realmente las lance, y puede hacer mucho daño a esas personas. Luego, no creo que lo hicieran tan abiertamente. Luego, nosotros solemos mencionar a la familia como la relación más próxima de sentido común para recurrir a ellos cuando no hay otra opción. Pero hay una manera facilísima de resolverlo, es que cada persona designa a su heredero antes y no tiene por qué ser su familia. Si tú te llevas muy mal con tu familia, los odias o saben que ellos te odian a ti, pues nombras a un amigo o nombras a un testaferro, nombras a quien quieras. Y también esto puede ser un incentivo para tratar bien a tu familia, ¿no? Para tratar de tener relaciones amistosas con gente que cuide de ti cuando seas más vulnerable o cuando necesites que te representen. Otra pregunta que, en parte puede estar algo relacionada con esto, que se ha formulado antes, GG la ha pronunciado. Si el que quiere morir tiene una deuda con un tercero, ¿tendría este tercero derecho a opinión sobre la muerte del primero? Estas preguntas, esta sí que me parece buenísima. No lo sé. Aquí a veces la gente quiere deducirlo todo, ¿no? Y yo digo, pues no lo sé. Pero ¿qué vas a ganar con que el otro siga vivo? ¿Vas a ganar algún tipo de...? Normalmente la gente que quiere la eutanasia no es... Imagínate que ese alguien está cobrando una pensión y que se cobra la deuda con cargo a la pensión, y si pone fin a la vida, deja de cobrar la pensión y por tanto deja de pagar la deuda. Pero eso es porque las características de las pensiones públicas estatales son muy puñeteras y dejan de cobrarse al morir. Si fuera una pensión privada, quedaría un remanente ahí de capital, ¿no? O bueno, según cómo hayas decidido cobrarlo. Igual es de estas pensiones que también dejan de cobrarse al morir. Pues esto puede ser interesante, pero hoy me encantaría ver qué deciden los tribunales. Oiga, tiene usted derecho, realmente tiene usted derecho a morir, pero tiene esta deuda. Hasta que no salde la deuda, no tiene derecho a matarse. Entonces igual tienes que pedir a amigos, si realmente no tienes nada, pues igual te pueden obligar a trabajar o acusar a los que te ayuden a morir porque les has privado a otros del cobro de esa deuda. De todas formas, también, si esto se extiende en el tiempo, los propios contratos terminarían regulando esto, ¿no? Esta es la cuestión. Ya me imagino los avales de deuda que consideren caso de posible eutanasia. Esto será súper divertido. Y luego también lo que menciona Guillermo, miembro del canal de YouTube, y es que los pasivos también se transfieren con la herencia, con lo cual, si hay algún activo y hay algún heredero que quiera continuar la personalidad del causante, pues sería él el que se encargaría de la deuda, ¿no? Eso sería para discutir aparte si los pasivos se heredan o no, cuáles se pueden heredar, cuáles no. En fin, pero... Bueno, es que si no se heredan el activo, quiero decir, salvo que haya habido una exclusión pactada, si yo soy acreedor tuyo, voy contra tu activo, eso lo terminarás heredando. O sea, yo no digo que los pasivos se tengan que heredar obligatoriamente, digo que si tú aceptas el activo, aceptas el pasivo.
que tú eres un senior claimant, tú eres un acreedor de orden alto, quizá por encima de los propios herederos del fallecido. Eso puede ser, sí. Bien, y yo creo la última objeción, porque, o sea, puede que haya más y bueno, hay más, pero por ir también tocando otros temas y no centrarlo todo en la eutanasia. La última que creo que es interesante es esta que plantea José María Albelda y lo que está alrededor de ello. Si la sociedad no es puramente liberal, bueno, de aquí pueden salir dos temas, ya lo digo yo. Si la sociedad no es puramente liberal, la eutanasia está incitada por agentes externos. Si uno no vive libre, no muere libre. Esto nos remite a una concepción de la libertad como, bueno, autodeterminación frente a circunstancias externas. Pero también, cogiendo la primera parte de la pregunta, si la sociedad no es puramente liberal, hay muchos que temen que la regulación del derecho a la eutanasia por parte del Estado en un sistema de sanidad pública pueda convertirse en una especie de licencia o de exención para el Estado de acabar con la vida de las personas impunemente, ¿no? Entonces, me interesa tocar estos dos temas. Primero, ¿qué es la libertad y en qué sentido podemos decir que la eutanasia no es libre? Porque, por ejemplo, puede ser consecuencia de presiones externas o puede ser consecuencia de una situación desesperada de la persona, la situación de dolor en la que se encuentra, y por otro, pues si hay peligros de que la eutanasia, como sucede hoy, la administre el Estado. Vale, uno de los problemas de la ley actual es precisamente que la administra el Estado. Entonces, los liberales no somos muy fans del Estado. En la versión ANCAP se trata incluso de odiar al Estado, de decir que el Estado es el mal absoluto. Luego da un poco de miedo cualquier posible abuso del Estado. Eso lo podemos tener presente ahí y estar dispuestos a criticarlo siempre. Pero la línea que siguen otros es que el Estado está constantemente manipulándote y haciéndote que pienses como ellos quieren que pienses, y entonces te están incitando a que te mates. Yo digo, joder, qué poder manipulador tiene el Estado tan enorme que va a luchar contra millones, cientos de millones de años de biología y de grabación en la mente de la psicología evolucionista de quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. Llega el Estado y te dice mátate y tú vas y te matas. Yo sinceramente no lo veo. Yo creo que esto es al revés, una obsesión que tienen los conservadores para intentar buscar excusas, para decir, bueno, es que la decisión de esta persona no ha sido realmente libre, en el sentido que ha sido manipulada, ha sido influida o influenciada de forma perversa. No sé cómo decís en derecho eso, como la voluntad no estaba... A veces la voluntad no está bien formada. Cada vez que viciada. Está viciada, no está bien formada. Y dices, bueno, pues entonces yo te acuso a ti de que tu voluntad no está bien formada cuando me dices a mí que mi voluntad no está bien formada. Y entonces podemos jugar a esto eternamente. Sí puede haber vicios en el consentimiento. Ah, bueno, que sí. Yo siempre... Hay ejemplos muy divertidos que se ponen en teoría de contratos de un vendedor de enciclopedias que a una señora que ya tenía 90 años y estaba medio ciega y ya no podía leer, le encasquetó una compra de enciclopedias durante los 3 años siguientes, ¿no? Y era un caso real y pues probablemente le insistió demasiado, la coaccionó, la presionó. Vale, pues eso se va a los tribunales y ya está. Pero por ejemplo, un comentario que sí que creo que es pertinente, que acaba de llegar a través de Facebook, de Daniel Casau, dice, basta con recortar en cuidados paliativos para que alguien decida no vivir. Ahí sí que puede haber una manipulación indirecta por parte del Estado. Es decir, si el Estado quiere, de alguna manera, favorecer la eutanasia, otra cuestión sería si de verdad hay un plan para favorecerla y demás, pero si el Estado quiere favorecer la eutanasia en un sistema con monopolio público de la sanidad, podría decir, pues no hay dinero para cuidados paliativos, o sea que todos los que estén en esta situación de gravedad o se aguantan sufriendo muchísimo o que decidan morir. De nuevo, creo que aunque es posible, lo veo como algo poco realista, porque la cantidad de gente que va a pedir la eutanasia va a ser una fracción muy pequeña. Y los ahorros que va a tener el Estado de lo que sea, en gastos sanitarios, en pensiones, también van a ser muy pequeños. Y luego, que la gente quiere cuidados paliativos, me parece estupendo que se los pague, que se los pida a otros. No somos liberales. Resulta que somos liberales y de repente hay un tema que no... pues entonces ahora que venga papá Estado a dárnoslo. Pues tú durante tu vida, si prevés que tu muerte puede ser dolorosa, desagradable, contrátate un buen seguro que incluya esos cuidados paliativos. Que luego hay gente pobre que no se lo puede permitir, ayúdales. Pero si eso naturalmente está fuera de toda duda. Luego habría que ver a qué cuidados paliativos nos referimos. Mira, yo he tenido parientes mayores que han muerto y algunos han muerto con cuidados paliativos de estar sedado unos días, que eso no
no tiene un coste especial más que la habitación del hospital, que sabes que esa persona se va a morir en unos días y simplemente está sedada. Pero en los casos de esclerosis lateral amiotrófica y todos estos, son procesos que duran años, muy costosos. Entonces ahí hay que ver con cuidado, los costes van a ser brutales, que a mí me parece estupendo que la gente quiera eso, pero aquello de recurrir al Estado a decir, y dame esto, entonces, ¿por qué solo esto y por qué no acabar con la pobreza y acabar con todo y darles educación a todos y pensiones a todos? Sí, pero ese en parte es el problema del gasto público en general, ¿no? Que tú pagas impuestos y al final, claro, tú querrías que los impuestos se administren de una manera determinada, por ejemplo, en cuidados paliativos para ti, dices, yo he estado pagando toda la vida impuestos y ahora encima me recortáis los cuidados paliativos, pero claro, hay otros que quieren, también porque han pagado impuestos, que el presupuesto se destine a otras cosas y ahí entramos en una especie de guerra civil presupuestaria a ver qué grupo consigue influir en el presupuesto, pero sí creo que puede ser un problema a lo mejor no por acción deliberada, pero sí por omisión, el que el Estado diga, bueno, como ya está la eutanasia, no hace falta gastar nada en cuidados paliativos, cuando en un sistema que es casi monopolístico público, pues claro, eso te deja vendido y desarmado frente al Estado. Afortunadamente aún tenemos sanidad privada para escapar de la pública, pero hay países como Canadá que no tienen ni siquiera sanidad privada y ahí es que estás completamente vendido al Estado. La gente que defiende la legalización de la eutanasia no está en absoluto en contra de los cuidados paliativos, pero para nada. Y otro caso que creo que es clave, ¿me pueden decir a alguien que haya pedido la eutanasia y que haya dicho, y la pido porque no hay cuidados paliativos? Ramón Sampedro, que se estuvo, ¿cuánto? 25, 35 años, dijo, ¿es que no me cuidan? No, constantemente decía, esta vida no me merece la pena, me cuidan o no me cuidan. La mujer esta que la asistía a su marido, que era también parálisis progresiva, es que llegas a un momento en que dices, ¿cuánto palían esos cuidados? Muy poco. Entonces el juicio del que me fío es el de la persona involucrada, no el de los demás que opinan, quizá para quedar bien moralmente, hablando de qué bueno soy, mira qué bueno soy, cómo señalo mi virtud, que pido cuidados paliativos para todo el mundo, pero no pongo un duro de mi bolsillo. Organizad campañas, todos que queréis ser solidarios, para un fondo para cuidados paliativos para que la gente no pida la eutanasia. Y si conseguís algo, estupendo. Y si no, ¿por qué le vais a hacer? Vale, dos últimas preguntas que han llegado de Superchat sobre esta cuestión y cambiamos a la gestación subrogada. La primera, casi una pregunta metafísica, ¿no? David Alegre, ¿qué nos asegura que después de la muerte cesa el sufrimiento? Yo te lo aseguro. Si te mueres y sigues sufriendo, vuelves y protestas. No, bueno, pero se podría plantear que al final también es una decisión con sus riesgos, ¿no? En todo caso, y al final... Si quieres asumir que tienes riesgos, vale. Vale, y la siguiente pregunta es, ¿y si quiero morir pero no me puedo mover, por qué me quitan mi derecho? No termino de entender muy bien la pregunta. Quizás se refiere a lo que estábamos comentando antes de que en el caso de suicidio asistido necesites hacer algo para desencadenar el proceso, para expresar tu voluntad. Entonces, ahí puede haber casos de que tienes una especie de vida cerebral y cierta conciencia cerebral, pero estás externamente en un coma total de tal manera que no puedes hacer absolutamente nada, entonces internamente desearías morir, como estás en tu cárcel de la mente sin poder morirte nada. Pues esos casos igual también son dramáticos y estos son los casos que se han discutido muy a menudo de eutanasias pasivas, de personas que están en coma ya desde hace muchísimo tiempo, en comas muy profundos, y está ahí la discusión entre los médicos o parte de la familia y otra parte de la familia que dicen que sí, que le dejen morir, que le desconecten el respirador o la medicación que les están dando o simplemente que los maten activamente. Por cierto, te preguntan si eres de Más Madrid o de Unidas Podemos. De ambos. No, mi amor lo entrego a ambos al 100%. Vale, sí, la pregunta iba referida a eso, que tenga una parálisis total. Vale, cambiamos de tema porque si no nos atascamos aquí. Pasemos a hablar de la gestación subrogada. Sí, bueno. ¿Te importa? Yo creo que hay una pregunta que nadie ha hecho que yo creo que sí merece la pena, lo de la comparación con el suicidio. Porque a veces la gente dice, pero si defendéis que la eutanasia se respete la voluntad, ¿por qué a un suicida queréis salvarlo? Sí, esa también es una objeción muy válida, sí. Son dos cosas potencialmente válida. Una cosa es que el suicida tenga derecho a suicidarse, otra cosa es que tú no tengas derecho a interferir, y es verdad que no lo tienes, pero yo suelo decir, esto te lo explico a ti y se lo explico a otros, que no tengas derecho a hacer algo no significa automáticamente que lo mejor, digamos, entre comillas, porque las valoraciones son subjetivas,
sea que respetes la norma. Hay veces que conviene romper la norma y asumir las consecuencias, asumir el castigo. Como si te estás muriendo de hambre en el desierto o de sed, rompe lo que haga falta para comer o beber y luego ya repararás ese daño. No seas tan gilipollas como algunos que dicen que la propiedad es sagrada y entonces no se puede tocar nunca. Claro que no se puede tocar, quiere decir que no se puede tocar sin consecuencias, que debe haber unas consecuencias para protegerla. Entonces, un suicida, no el de la eutanasia, sino un suicida por desesperación, es alguien que está en una situación muy especial y que probablemente, y ahora volvemos a hablar entre el yo presente y el yo futuro, su yo presente quiere morir o no encuentra solución. Es obvio que preferiría vivir, pero vive una situación tan dramática, tan desesperada, que cree que la única salida es esa. Pues probablemente es alguien para quien una intervención coactiva, contraria a su voluntad, le venga bien y en el futuro te lo agradezca. Vamos, es que me cuesta imaginar, no conozco ningún caso, no sé si en derecho lo habrá, algún suicida que le hayan impedido suicidarse y que luego haya reclamado, digamos, penalmente contra el que le salvó la vida, sino la gente al revés tiende a agradecerlo. Pero de nuevo es que son dos situaciones distintas. Una desesperada de alguien que probablemente tiene un problema que con comunicación quizás se pueda resolver. No hay garantías, pero quizás sí. Y que además lo único que estás haciendo quizás es retenerlo unos minutos, una hora. Eso es. Y luego probablemente él mismo cambie de opinión y te lo agradezca. Luego te estaría automáticamente perdonando. Mientras que al que pide la eutanasia es porque ya tiene una historia detrás, es un proceso degenerativo. A veces puede ser una persona joven. Ha habido casos de personas jóvenes pues porque las habían violado, habían tenido algunos traumas brutales o tenían algunas enfermedades realmente irreversibles, físicas o psíquicas, y su futuro era espantoso, pues también lo han decidido, pero eso de nuevo no es la típica situación del suicida desesperado. Sí, la cuestión sería si a un suicida que sistemática, recurrentemente expresa su deseo a morir, hay derecho a coaccionarlo para evitar su muerte. No el caso de un suicida que está en una fase de depresión transitoria, que tiene en ese momento la tentación de acabar con su vida, donde efectivamente es la presunción es que si lo frenas, sale de esa depresión, probablemente te lo agradezca, sino de enfermedades que están en una situación irreversible con el estado de la ciencia actual y con el previsible, ¿no? Porque también he visto ahí alguna objeción de, bueno, a lo mejor si no pone fin a su vida, en unos años sale una solución para lo que tiene. Pero el estado del conocimiento previsible a pocos años vista tampoco hace que eso sea altamente probable y en todo caso, pues ahí ya sí que debería entrar bastante más el análisis probabilístico y de gestión de riesgos, ¿no? Hay una cosa muy futurista que es la preservación criogénica, que sí. Te mueres, pero te congelan y esperas que te resuciten, entre comillas, o que reconstruyan tu cerebro de alguna manera. De nuevo, que la gente quiere invertir en eso. Yo de momento no lo veo muy factible, pero igual la tecnología avanza lo suficiente para sí. Vale, cambiamos de tema. Pasemos a la gestación subrogada. La gestación subrogada también es otro asunto bastante polémico y además es un asunto polémico que, a diferencia de la eutanasia, ¿no? La eutanasia, la izquierda tiende a defender la eutanasia. No sé si a veces con los mejores argumentos, pero la tiende a defender. Y, en cambio, la derecha conservadora se opone frontalmente a la eutanasia. Pero con la gestación subrogada sucede algo bastante curioso y es que tanto la izquierda como la derecha, en parte sucede también con la prostitución, aunque creo que no tan agresivamente, están en contra de la gestación subrogada, ¿no? La izquierda porque dice que ataca a la dignidad de la mujer y porque mercantiliza pues el nacimiento de los hijos y la familia, etcétera, la gestación y mercantiliza los vientres, la capacidad reproductiva, etcétera, y la derecha porque la derecha conservadora porque de alguna manera se está como robando a los hijos, se está minando las bases de la familia tradicional. Entonces, bueno, primero un breve resumen de qué es la gestación subrogada, porque puede haber gente que no lo sepa. Sobre todo, creo que un foco bastante importante de confusión es la diferencia entre gestación subrogada tradicional, donde una mujer coloca tanto el útero como el óvulo, la misma mujer, y por tanto
al quedar embarazada sí es madre genética la que gesta del propio hijo, y la gestación subrogada sustitutiva, donde sí hay una diferencia entre quien coloca el óvulo y quien gesta para una tercera pareja. Entonces, primero la definición y luego examinamos objeciones. Sí, tú lo has dado. Simplemente eso, en algunos casos la mujer gestante también es madre genética, en el sentido que ha puesto su óvulo, y en otros casos no. En otros casos es solo, digamos, un útero. Como dicen ahora, solo una vasija, o solo está alquilando su útero, pero no te está dando los óvulos. Sí, aunque hay que decir que la gestación subrogada tradicional está prácticamente extinta. Es decir, no se utiliza justamente porque es especialmente complicado, ahí sí que puede ser especialmente complicado para la gestante desprenderse del que no deja de ser su hijo genético. Pero claro, al separar la genética de la gestación, la donante de óvulos no se considera madre, como el donante de esperma no se considera padre, aunque sí lo sean genéticamente, pero no asumen ni hay voluntad de asumir la patria potestad. Y la gestante, como no tiene un vínculo genético, tiende a no considerarse, porque obviamente esto se somete a muchos procesos de selección, evidentemente, tiende a no considerarse en absoluto madre del menor, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay varias críticas. Una ya la he leído por el chat, pues ya que sale, pues la comentamos ahora, y es que se están comprando y vendiendo niños. ¿Se están comprando y vendiendo niños o qué se está haciendo? No, se está prestando un servicio. Es que esto es un concepto económico básico. Por una parte están los objetos, que llamamos bienes, y por otra parte están acciones, que son servicios. Entonces, la gestación es un servicio. No te están regalando un útero. Decimos, a veces se emplea la expresión alquiler de úteros como si alquilaras un coche o una vivienda o una habitación, pero no, lo que estás es igual que una maestra le entregas al hijo y le dices, cuídamelo o me lo educas, y te devuelve al hijo educado. No le estás prestando al hijo o alquilando el hijo, no. Te está prestando un servicio. Es que eso de comprar niños es ridículo. Que en el caso de la gestación subrogada se podría interpretar, aunque no tiene por qué hacerse, que es una especie de adopción, pero rara, porque eso sería como que dos personas les dan espermatozoide y óvulos a una tercera y entonces la hacen como madre tutora legal y luego les devuelve ese derecho legal para que lo adopten. Yo creo que es más simple pensar, no, este espermatozoide mío, este óvulo es mío, o si ya tenemos el embrión, simplemente te damos el embrión que sigue siendo nuestro, siempre va a ser nuestro, simplemente va a estar dentro de tu cuerpo y lo vas a estar gestando, pero no va a ser tuyo. Y tenemos aquí un contrato de cómo se va a prestar este servicio. Los niños nunca se están comprando y vendiendo. En todo caso, se estaría traspasando el derecho de tutela, que el derecho de tutela suponemos que además lleva aparejados deberes. Pero eso, cuando la gente dice lo de compra niños, yo ya sé que es que no están interesados en pensar esto, sino simplemente en denigrarlo y atacarlo con los argumentos más bobos. Sí, bueno, el niño no es un objeto, por tanto no se puede comprar y vender en ningún contrato de gestación subrogada. De hecho, se trata al niño en absoluto como un objeto. Y los contratos de gestación subrogada, y esto a lo mejor mucha gente no lo entiende, ¿no? Pero, o no ha pensado en ello. Pero sobre todo los contratos son contratos pensados para proteger a la gestante. La gestante, una de las primeras cuestiones que plantea antes de ser gestante es: yo no quiero tener ningún tipo de responsabilidad con el menor que estoy gestando. Lo digo porque muchas veces se plantea como que le están arrebatando al niño del que quiere ser madre. No, al contrario, las gestantes que se ofrecen para gestación subrogada, que además hay que tenerlo presente, bueno, depende del país, evidentemente, pero en sociedades desarrolladas como Estados Unidos o California, son mujeres en general con un nivel socioeconómico relativamente elevado, no porque no haya gente o mujeres de nivel socioeconómico más bajo que quieran ser gestantes, sino porque las agencias tienden a rechazarlas precisamente porque... Para evitar problemas. Para evitar problemas, efectivamente. Problemas de cara a que se pueda arrepentir en el futuro, es decir, que lo esté haciendo por una cuestión meramente monetaria y no para ayudar a otra pareja, y también por cuestiones a lo mejor de hábitos de vida, ¿no? Porque al final está gestando a tu hijo y quieres que la gestante pues tenga hábitos de vida saludables, y eso sabemos que se correlaciona mejor con un cierto nivel socioeconómico alto. Pero ya digo, el contrato
es sobre todo un contrato garantista para la gestante de usted no va a ser la madre, no va a tener ninguna responsabilidad, no va a tener ningún gasto vinculado con este proceso. Entonces, por un lado, es un contrato para proteger a la gestante y por el otro para clarificar la patria potestad sobre el niño que van a hacer. Yo me imagino que puede haber todo tipo de casos, es decir, contratos en los que la gestante quiera cierta protección en un sentido o en otro. Puede haber alguna gestante que diga, me reservo el derecho de arrepentirme porque no sé qué voy a sentir. Y puede haber unos padres potenciales que digan, lo asumimos, no tenemos otra opción mejor. Es decir, que puedo imaginar que haya todo tipo de contratos. Luego, cuáles se den en la realidad, pues dependerá de las circunstancias de cada uno. Por poder puede haber muchos contratos, Paco, pero ningún padre va a querer contratar con una mujer que diga, no, y a lo mejor me arrepiento y me quedo a vuestro hijo. Si no tuvieras opciones mejores, aunque no tengas realmente mucho dinero y tengas que ir a la versión más económica o que realmente no haya alternativa porque esté prohibido en muchos sitios y en el único sitio que sea legal. ¿Por qué voy? Porque cuando se habla de las granjas de gestantes, se supone que están en países más pobres. No sé qué países son en este momento, pues no sé, pues temas Ucrania, sobre todo. India, Pakistán, países del tercer mundo o quizá europeos pero menos desarrollados. Y entonces ahí lo que se trata es de que no se explote a la gestante, que no se abuse de ella. Yo la crítica de la explotación tengo una respuesta muy sencilla, porque si entiendes la explotación, como dicen los marxistas, de apropiación de la plusvalía, lo único que estás diciendo es que no se le está pagando lo suficiente a esa persona. O sea, no que debería ser ilegal, sino que el precio no es justo. Luego, bueno, pues que se lo suban. ¿Y cómo se suben los precios? Pues con mayor demanda. No queremos limitar la oferta porque queremos que la gente sea libre para ofrecerse como gestantes si así lo desean, pues que se facilite la demanda, que no sea un mercado al que se le pone todo tipo de trabas. Sí, en Estados Unidos, en California, los precios de la gestación subrogada, o sea, los precios, la compensación para la gestante, porque el precio del proceso es mucho más amplio, ¿no? Puede oscilar fácilmente en torno a $40,000, $50,000. Es decir que, bueno, claro, uno puede decir, porque aquí, claro, cuando hablamos de la expresión vientre de alquiler, es cierto que hay una crítica que se puede hacer al concepto, no tanto por el alquiler, sino por el vientre. Es decir, que la gestación es un proceso que va mucho más allá del útero, no queda solo restringido al útero, ¿no? Es un proceso que implica a todo el cuerpo de la mujer y, por tanto, reducirlo al vientre puede ser, en ese sentido, reduccionista. Y esto lo digo porque, claro, puede haber gente que diga un proceso tan duro, tan complicado, tan peligroso incluso como puede ser la gestación, reducirlo a $40,000 o $50,000 es indigno o son cosas que no tienen valor y que no hay que ponerles valor. Y aquí vamos a la objeción de la mercantilización, ¿no? Que hay cosas, hay servicios, hay prestaciones, hay relaciones que deben quedar, cuando he dicho cosas lo digo por las res extra comercio, es decir, son cosas que han de quedar fuera del comercio y que no se deberían efectuar transacciones sobre ellas. Entonces, bueno. Sí, pero dos cosas. Hay un concepto económico que nunca me acuerdo cuál es el nombre, y es que los trabajos más desagradables tienen una prima del salario, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. No sé si es prima de peligrosidad o de peligrosidad o de riesgo de su utilidad del trabajo, sí. Pero no de sutilidad, simplemente que, bueno, que preferirías hacer otra cosa, sino que hay trabajos especialmente odiosos, especialmente incómodos, que tienen una repercusión. Entonces, eso la gente que se meta en esa línea de trabajo, no sé si esto le podemos llamar un trabajo o una profesión, pero al menos durante el proceso sí que lo es. Tampoco. Quiero decir que no es algo que se haga recurrentemente, me refiero. Claro, pero que tiene que tener eso en cuenta, que no vas a pagar a esa persona simplemente como si estuviera haciendo un trabajo sin ningún tipo de molestias y sin ningún tipo de riesgos. Tendrá una compensación extra especial. El problema que puedes tener es en que en muchos países del tercer mundo la gente esté tan desesperada que haya mucha oferta de eso y que al final puedas conseguir precios muy bajos. Pero probablemente si la gente está dispuesta a hacerlo es porque es mejor que las alternativas. En países que son muy, muy pobres, pues eso puede ser una alternativa mejor a otras situaciones aún más horribles. Entonces, aparte de como economistas liberales, podemos decir, ojalá esos países desarrollen su economía para que esas mujeres no estén tan desesperadas y tengan que recurrir a esto, pues también podemos decir, oiga, pues más demanda y organice usted campañas para darles más dinero incluso para que
su situación sea mejor. O incluso hay algo que digo que igual a la gente no le gusta, pero que me parece otra solución posible es, ¿no quieres que la gente geste? Cómprales su derecho a gestar y no lo uses. Es decir, págales para que no gesten para otros. Igual que hay una parte del mercado que dice, oye, yo te doy 100.000 euros, lo que sea, 10.000, lo que sea, si gestas un hijo para mí. ¿Vale? Pero igual que te puede vender a ti ese derecho, me lo puede vender a mí y decir, no, yo prefiero que esto no se haga, y entonces voy a dedicar parte de mi dinero a conseguir que estas mujeres tengan una fuente de ingresos que no consista en gestar para otros. Sí, aunque, o sea, de la misma manera que antes hablábamos de qué casos son relevantes, yo creo que aquí esos casos no son realmente relevantes. Quiero decir, bueno, quizá en países pobres sí, no lo sé, pero en países desarrollados, desde luego, las mujeres que se lanzan a un proceso de gestación subrogada no lo hacen ni exclusiva ni la mayoría, ya digo, obviamente no se puede universalizar, pero la mayoría no lo hacen ni exclusiva ni preferentemente por el dinero, sino porque quieren ayudar a otros. Entonces, claro, ninguna de estas mujeres, hombre, si le ofreces mucho dinero a lo mejor sí, pero que ninguna de estas mujeres va a vender el derecho a no gestar porque lo que quieren es gestar para otros porque quieren sentirse realizadas, ayudar a otros y, por tanto, le estarías quitando o restringiendo esa voluntad de ayuda al prójimo y... Sí, no, me refiero más a las que claramente se interpreta que lo están haciendo por desesperación, que pueden ser muchos casos. Pues ayúdalas con dinero para que no estén desesperadas. El problema es que entonces puedes generar una lista de gente que diga, yo también quiero, pues dame, yo también quiero. Sí, pero aparte, con la gestación subrogada y con otros temas, ¿no? Muchas veces se ataca el derecho de practicar la gestación subrogada en mujeres que son perfectamente autónomas, autosuficientes, conscientes, adultas, porque puede haber otras que lo hagan por desesperación. Entonces, uno podría decir, bueno, pues que esté prohibido que las personas que tengan un determinado nivel de renta bajo, que cabe presuponer que lo hacen por desesperación, no puedan ser gestantes, pero al menos no impidas que las otras sí lo puedan practicar, ¿no? Es decir, que no tiene por qué haber una enmienda a la totalidad. Entonces estás discriminando contra las más vulnerables. Ya, claro. Esa es la conclusión que habría que sacar por quienes proponen eso y por eso no lo propondrán. Queriendo protegerlas, para tú sentirte bien de estas mujeres no están siendo explotadas, estás olvidándote de que si escogen ser explotadas es porque para ellas es la alternativa menos mala. Entonces simplemente es el típico activista occidental que vive en otro mundo y dice, bueno, para yo sentirme a gusto de que no están siendo explotadas, ¡hala!, que se fastidien. Dice, deja que elijan ellas. Y si quieres realmente intervenir en mejorar su vida, asume algún coste, no sea simplemente un bocazas o un prohibicionista. Soluciónales tú la vida a ellas. Con dinero, con empleo, con trabajo, con lo que sea. Hay algunas preguntas sobre esto. Francisco Gutiérrez, de nuevo, no entiendo muy bien la pregunta. Dice, ¿podría prestarse el servicio hasta 2 años de edad? Como no se refiere a 2 años de edad del bebé, como que le des lactancia. Que la esté cuidando durante 2 años. Bueno, los contratos de gestación subrogada también pueden extender en parte el contrato, por ejemplo, con la provisión de leche materna, ¿no? Es decir, pero bueno. Hombre, un problema obvio que hay es cómo se forman los apegos. Hay gente que está diciendo que incluso hay una doctora, no recuerdo el nombre, creo que no sé si es de Vox o simpatizante, o vamos, es bastante ultraconservadora, que está diciendo que es que los niños ya nacen sabiendo detectar a su madre por toda la interacción que han tenido en el útero y como que si les colocan a alguien que no sea su madre, pues lo detectan y sufren. A mí esto realmente me cuesta horrores creerlo, porque los afectos se empiezan a concretar cuando tú identificas a tu madre a través de tacto y olores. Todos los animales, cuando la madre pare, rápidamente quiere tener el contacto con la cría para identificarse mutuamente y para generar ese afecto, ese lazo, que luego es muy difícil de romper, que puede ser muy doloroso. A mí me cuesta imaginar que haya gente que quiera que la madre gestante luego además sea la que realice ciertas operaciones que van a implicar una conexión afectiva que luego romperla va a ser muy dolorosa, ¿no? Y que sí que puede... Cuando hablo de provisión de leche materna no me refiero a
Sí, sí, sí. provisión directa, sino provisión, por Solo a ejemplo, la a través. producción de la propia leche, que ya que una mujer se ha quedado embarazada, va a producir esa leche quiera o no, al menos de forma natural, salvo que se intervenga farmacológicamente. ¿Sí? Bueno, antes de esto, una Coca-Cola ha sido gestada en la fábrica. Compras la Coca-Cola, no el servicio de fabricarla. La Coca-Cola no es un ser vivo, la Coca-Cola se produce y tú compras el objeto, pero de nuevo, que no entiendo estas cosas. Supongo que se refiere a que no puedes decir que compras el Tomás, servicio de gestación. tú podrías comprar el servicio de fabricarla. Tú, Sí, puedes alquilarlo, claro. si conoces la receta de la Coca-Cola o no la conoces, pero dices, aquí tengo todos estos ingredientes. Yo sé que son los que hace falta para la Coca-Cola. ¡Pum! Se las das al fabricante y ahora me devuelve usted los ingredientes procesados. Diríamos que solo le he pagado por el servicio. Porque con los objetos no se suele hacer eso. ¿Qué piensa? Estoy pensando en algunos casos que sí. Hay gente que puede comprar telas, a uno les compra la tela y luego se la lleva al sastre y al sastre le dice, incluso le da el diseño, dice, yo te estoy pagando por el diseño de cortarme y luego coserme todas estas telas así, pero yo te he dado todos los ingredientes. Luego no te estoy comprando el traje, te estoy pagando por el servicio de la producción del traje. Vale. Borja Tarraso, ¿cómo se gestionaría un aborto en caso de gestación subrogada? ¿La gestante tendría derechos de aborto? ¿Es algo negociable en dicho contrato? A ver, lo que suele pasar en estos casos es que, evidentemente, si la vida de la gestante corre peligro, los contratos sí especifican la posibilidad de abortar. Vamos, la gestante ahí sí tiene derecho pleno a abortar. Y en el caso de los padres, pues el derecho al aborto tal como esté regulado en la legislación vigente. Es decir, ahí no hay diferenciación entre que la gestante sea otra o que seas tú la gestante. Es decir, si se puede abortar hasta las 12 semanas, pues se puede abortar hasta las 12 semanas en gestación subrogada y sin gestación subrogada. Si está prohibido el aborto, pues entonces está prohibido para la gestación subrogada y para la no subrogada, ¿no? Yo creo que la gente debería entender que los contratos son cesiones de derechos. Entonces, el que los cede sabe que los está perdiendo. Luego, si tú firmas algo en un contrato y, por ejemplo, yo soy gestante y veo una cláusula que dice, oiga, no va a poder usted decidir voluntariamente abortar, salvo caso de peligro con su vida, pues entonces ya sé lo que estoy firmando. O al revés, si los padres quieren un contrato porque sea más económico, por lo que sea, porque les parece más respetuoso con la gestante, en la que la gestante se reserva el derecho para abortar, pues eso es la voluntad de las partes. Hay otras objeciones que se suelen plantear como que ser padre, por ejemplo, no es un derecho, con lo cual no habría que habilitar la gestación subrogada. Ese sería... Pero ahí se refieren a que ser parte no es un derecho positivo en el sentido de que otros te lo deban garantizar simplemente por tu cara bonita, por tu voluntad. Pero ser padre sí es un derecho negativo en el sentido de que los demás no pueden interferir contigo si tú solo quieres llegar a eso. Lo que pasa es que ser padre resulta que no se puede solo, pero tú con otros acuerdas voluntariamente. Luego sí que hay derecho a acordar libre y voluntariamente con otros que te ayuden a conseguir la paternidad. Es verdad que no hay el derecho que tú puedas exigir, papá Estado, resto de la sociedad, mundo, satisfacedme por mi cara bonita el derecho a ser padre. Pero es que no es el caso de la gestación subrogada. Los padres o madres potenciales lo están pagando y están contratando con otras personas voluntariamente. Otra objeción, por ejemplo, es que al niño se lo trata como un medio para satisfacer los deseos de los padres y se menosprecia en Y a los niños naturales también. Cuando unos padres quieren un hijo natural es porque lo quieren, porque quieren tener un hijo. Es decir, lo que cuenta es su voluntad. Y al hijo no se le consulta porque no existe. Sí, de hecho, la institución de la patria potestad está para proteger al hijo una vez ha nacido, no antes de nacer, ¿no? No hay, digamos, exámenes o licencias para ser padre que deban ser autorizados por el Estado. La cuestión es por qué, en ese caso, claro, si admitimos que dos padres pueden ser padres naturalmente, aunque sean tremendamente irresponsables, aunque no piensen en su hijo, incluso pueden ser padres por un accidente, es decir, sin quererlo, por imprudencia, un proceso que es un proceso mucho más pensado, deliberado, de unos padres que además no tiene por qué ser un capricho, puede ser que realmente quieran que salga un hijo y que el hijo se desarrolle y quieren preocuparse por darlo todo por ese hijo, porque ese proceso, que es un proceso mucho más maduro, mucho más deliberado, hay que restringirlo, ¿no?
yo me imagino que la gente que tiene capacidad biológica para tener hijos la va a utilizar. Aparte de por la experiencia personal, casi diría que es más barato. Mientras que si te tienes que ir al proceso de gestación subrogada es porque por alguna razón parejas de homosexuales, infertilidad de una de las partes o de las dos partes, problemas de salud que no permiten a una mujer llevar a cabo un embarazo. Y solo imagino que se pueda atacar, si quieren, a las caprichosas de yo soy actriz o modelo, no puedo estropear mi cuerpo o no puedo pasar este año que tengo un montón de contratos, pero quiero tener un hijo ya. Bueno, a eso a mucha gente le podrá parecer caprichoso y querrán poder criticar a esa gran estrella, pero esa gran estrella no está haciendo daño a nadie. Está teniendo relaciones voluntarias con todas las partes. Y el niño se supone que es un niño querido, no que es un niño que tienen ahí de capricho. Sí, ya digo que creo que se tiende a presuponer más que existe el capricho cuando es gestación subrogada que no cuando es gestación no subrogada, cuando es gestación natural. Cuando en muchas ocasiones, aunque sean números absolutos, porque la gestación subrogada es tremendamente minoritaria, la cantidad de nacimientos que sí son por capricho o incluso que son instrumentales, por ejemplo, para arreglar una pareja y no por preocuparse por el menor, son muchísimo mayores, evidentemente, en la gestación natural que en la gestación subrogada, y nadie plantea, ni siquiera como norma prudencial, restringir ese tipo de relaciones que puedan dar lugar a nacimientos que en el fondo no son deseados en el sentido de no querer al menor, salvo como un instrumento, ¿no? Carlos Calvin pregunta, ¿no son los derechos humanos inalienables? ¿Sería aceptable renunciar a tus derechos si es consentido y te compensa económicamente? Me refiero a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. Todos los derechos, si son derechos, son alienables. Es decir, toda esta expresión que se usa siempre de que la dignidad consiste en que hay derechos inalienables, o tiene una interpretación que sí tiene sentido y es que no te los pueden quitar otros, como cuando al rey le ibas y le decías, oiga, que estos derechos son inalienables, que no os los puede quitar usted. O que hoy día en nuestras sociedades democráticas podemos decir, estos derechos son inalienables en el sentido que ni siquiera la voluntad mayoritaria o de todos los demás menos uno mismo nos los puede quitar. Pero un derecho, para tener sentido como tal derecho, debe ser inajenables en el sentido que tú decides si lo usas y cómo lo usas. Si quieres, digamos, destruirlo, si quieres perderlo, si quieres cambiarlo por otra cosa. Simplemente la gente no se da cuenta de que si no es alienable, quiere decir que no te permiten un intercambio que desde tu punto de vista subjetivo es positivo. Luego, te están perjudicando. Lo podría haber el argumento proteccionista de es que en algunas circunstancias podrías tender a aceptar condiciones inaceptables. ¿Pero inaceptables por quién? No sé si ahora se refiere a ciertas condiciones de trabajo, no puedes aceptarlas porque son demasiado duras. Bueno, pues que si las aceptas es porque las alternativas son todavía peores. Hugo Yea dice, tú compras un hijo, no le das tela a la madre para gestar al hijo. Ella es como una fábrica y al final compras el producto final. Bueno, aquí vamos a entrar en qué es un ser vivo. Un ser vivo es un agente autónomo autopoyético. Lo de autopoiesis quiere decir que los seres vivos se autoproducen. No los produce otro como quien ensambla un robot. Lo que hace la madre gestante es crear un entorno de protección estable y de alimentación. Es decir, es como un ganadero que alimenta al ganado o un agricultor que riega las plantas y les echa abono. O como un niño que acaba de nacer y que se le crea un entorno estable en el que se desarrolla él mismo. Se desarrolla él solo. De nuevo, solo no quiero decir que si le dejara solo se desarrolla. Claro, sí. Pero su propia actividad en el entorno adecuado, que al ser tremendamente vulnerable, la especie humana es, se llama, tremendamente altricial, dependiente de otros, necesita de la alimentación y de los cuidados y de la enseñanza de otros. Pero es el mismo el que se produce. Luego, esa idea de la mujer como fábrica es que no es correcta. La vamos a usar si quieres luego en el... La mujer más bien es un entorno protector y un alimentador. Esa sería la objeción biológica. Yo creo que hay una objeción jurídica y es que al final una compra-venta supone una transferencia de derechos de propiedad. Cuando tú compras algo, lo compras para que pase a ser tu propiedad. Entonces, aquí exactamente qué estás comprando. Como mucho puedes decir que estás comprando de nuevo el servicio de gestación, porque al hijo desde luego no lo compras porque no pasa a ser de tu propiedad.
Hombre, podrías decir que los hijos, vamos a ver, esto yo lo puedo entender si la gente dice que no estás comprando al hijo, sino estás comprando su derecho de tutela. Como en la adopción se supone que normalmente es altruista o que no hay un intercambio monetario, que la madre que no quiere al hijo o los padres que no quieren al hijo ceden al hijo en adopción. Luego están transfiriendo no la propiedad del hijo, pero sí el derecho a ser los tutores de ese hijo. Que se supone que la sociedad respeta ese derecho. No es una forma de propiedad, pero se le parece en el sentido de que el padre decide, pero no decide como si fuera un objeto o como si fuera un animal, sino que lleva aparejados ciertos derechos, es una figura más compleja. Pero, de nuevo, eso, aunque se puede interpretar así en algunos casos, es forzar la interpretación, porque en la gestación subrogada tiene más sentido y además se podría aclarar en el contrato que el óvulo es mío, que el espermatozoide es mío, que aquí no estamos comprando nada, solo estamos pactando en este contrato la prestación del servicio de gestación. Bueno, Pixel Hugo vuelve a la carga con este argumento. Yo la verdad es que creo que es una distinción artificial. Dice, en los casos de tener un bebé de forma natural se trata al niño como un fin en sí mismo. No sé por qué. O sea, no sé qué tiene la gestación natural que trate necesariamente al bebé como un fin en sí mismo, y también, en algunos casos, como medio para satisfacer los deseos de los padres. Pero en la gestación subrogada solo es un medio. No sé por qué no puede ser un fin. Es decir, ¿qué condiciones son aquellas que llevan a considerar al bebé un fin en sí mismo en la gestación natural y no en la gestación subrogada? La expresión fin en sí mismo, desde que Kant la subió en un altar, yo creo que es de las más tontas que hay en ética. Y lo que me cabrea es no haber leído yo nunca a nadie, ojalá lo haya, bueno, espero no ser el único, decirlo. Pero qué chorrada es esta de tratar a los humanos como fines en sí mismos. Los seres humanos no somos fines. Los seres humanos tenemos fines, tenemos objetivos, los valoramos. Y lo que pedimos mediante normas de libertad es que los demás nos respeten la persecución de esos objetivos, nuestros proyectos de vida, como les sueles llamar tú, nuestros planes, mientras nosotros hacemos lo mismo con ellos. Y en esos planes utilizamos medios. Resulta que los propios seres humanos sí podemos ser medios en las acciones de otras, podemos ayudarles. Luego, todo aquello de no trates a los humanos como medios, trátalos como fines, está todo mal. Si los seres humanos no podemos ser fines, los seres humanos lo que sí podemos ser medios. Y lo que importa es que esas relaciones sean libres y voluntarias. Sí, hombre, yo diría que el punto de partida es que no son objetos, sino que son sujetos. Creo que el significado último que se quiere dar es ese. Porque en la medida en que consideres a una persona un objeto, tú puedes llegar a controlarlo, a apropiártelo, a no respetarlo como sujeto, como fin, creo que es el significado. Pero no entiendo en ese caso qué significa que un bebé es un fin en sí mismo cuando es concebido de manera natural y que deja de serlo cuando es concebido vía gestación subrogada. Ahí sí que no entiendo el uso que se da de un fin en sí mismo. Pero es como presuponer que buscar que no es un fin intermedio. Como que lo respetas por sí mismo, pero si tú entiendes cómo funciona la acción humana, tú quieres tener un hijo porque crees que te hará feliz. Luego, podrías interpretar que el hijo es el medio para ser feliz y el fin en sí mismo es tu felicidad. Luego, en ese sentido, es egoísta. Pero es que la acción humana es siempre así. E incluso los grandes altruistas han ayudado a los demás porque pensaban que eso les haría feliz o felices o les haría ganar el cielo. Pero si conviertes la felicidad del hijo en tu propio fin, ahí, bueno, puedes decir que eres egoísta, pero es un egoísmo totalmente instrumentado por un altruismo. Es decir, sí, digamos que subordinas tus fines a los fines del hijo, a la realización del hijo. Exacto. ¿No? Pero entonces no es convertir a un hijo en un fin en sí mismo, sino hacer de los fines de otra persona los tuyos propios. Y ahí tienes como una consonancia y concordancia emocional, sentimental, que es en lo que consiste el amor. Claro. Dices, cuando amas, quieres que esa persona sea feliz porque esa felicidad de esa persona te hace feliz a ti. Pero que eso se puede dar también en la gestación subrogada. Lo que quería decir antes, que se me había olvidado, cuando hablas de comprar la patria potestad, es que no hay que olvidar que la patria potestad, sobre todo, son obligaciones. Entonces, en todo caso, lo que estarías comprando son deudas hacia el menor, porque la patria potestad... son obligaciones y derechos. Tú decides a qué colegio le envías, sí, decides... pero son derechos vinculados al ejercicio de esas obligaciones. Es decir, como yo tengo que proporcionarle educación a mi hijo, claro, ¿qué es educación? Pues ahí sí soy yo el que decide qué es y qué no es educación.
pero es, ya digo, un derecho subordinado a esa obligación. No es un derecho de yo te puedo adoctrinar como a mí me dé la gana o tú eres mi objeto y yo puedo hacer contigo lo que quiera. No es eso, es yo tengo obligaciones hacia ti y a la hora de ejercer esas obligaciones hay que modularlas, claro, porque el derecho a la educación es algo muy abstracto. ¿Cómo lo descendemos? ¿Quién lo desciende? ¿Un juez? ¿El Estado? No, lo decide el tutor en primer lugar. Obviamente puede haber revisiones si la materialización concreta que ha hecho ese tutor se aleja mucho del contenido genérico de la obligación o no, pero dentro de un margen razonable, socialmente razonable, decide el tutor. Además, el que quiere un hijo, si quiere un hijo porque cree que le va a sacar partido, probablemente cree que le va a hacer feliz, vale. Luego se llevan los chascos de lo dura que es la paternidad y las noches malas que va a pasar y los chascos que le va a dar el hijo. Pero si quiere un hijo en plan económico de quiere un esclavo, está haciendo una compra muy mala, ¿eh? Porque el hijo va a suponer gastos y problemas durante muchos años y cuando tenga capacidad productiva lo que va a poder hacer es largarse. O sea, Pixelugo nos aclara qué quería decir con fin en sí mismo. Se refiere a que lo mejor para el hijo es que esté con la madre gestante por el vínculo afectivo fisio. Yo creo que es un mal argumento, porque generalmente la madre gestante no quiere estar con el hijo. Primero que no es su hijo. Primero que no es su hijo genético. Y en segundo lugar, es que esa mujer que lo ha gestado lo que quería era contribuir a que nazca y a que lo críe otra pareja, no ella. Y entonces, que un niño tenga que estar con alguien que no lo reconoce como su hijo y que no quiere cuidarlo como tal, no es algo que vaya a favorecer en absoluto al hijo, sino todo lo contrario. Y la alternativa es que vaya con una pareja que está deseando cuidar a ese hijo y darle lo mejor a ese hijo. Entonces, los niños no son ingenieros genéticos e intuitivos que detectan qué genes llevan las personas y tú eres mi madre, tú eres mi padre. No. Los niños generan afectos por contacto, por interacción. Es decir, cuando ves a qué huele la otra persona y ese olor lo asocias a algo positivo también, a que te da calor, te da protección. Y los padres también. Exacto. Pero a lo que digo que eso no es genético. No funciona mejor si los genes coinciden y no funciona si los genes no coinciden. Vale, cambiemos de tema. No sé si. La verdad es que nos quedan dos. Solo por acabar. Sí. Me preguntaste al principio que si todo esto, lo que simplemente que esté mercantilizado está mal. Sí. Aquí podemos ir a la idea de Jason Brennan y Peter Jaworski, de que, mira, si lo puedes hacer gratis, lo puedes hacer por dinero. Y mercantilización no quiere decir que nadie te obligue a participar en ese mercado. Luego, ¿no te gusta? No juegues, no participes, pero respeta el derecho de los demás a hacerlo. Sí, o sea, a ver, la crítica a la mercantilización, creo que en el fondo lo que se quiere dar a entender con ella es que cuando algo no está mercantilizado, las normas o los usos con los que se suele regular esa actividad son unos, y cuando pasa a un mercado profesionalizado, división del trabajo, búsqueda de beneficio, las normas y las interacciones, o las pautas de las interacciones cambian radicalmente. No es lo mismo, pues eso, que un padre cuide y eduque a su hijo que lo haga un cuidador profesional, por ejemplo. Y sí que es verdad que en ocasiones a lo mejor la mercantilización puede tener consecuencias negativas para, digámoslo en términos económicos, la calidad del servicio que se está buscando. No es lo mismo, a lo mejor, insisto, que un padre cuida a su hijo a que lo cuide un cuidador profesional para el hijo. Entonces, ahí sí que podría haber un punto. La cuestión es, en estos casos, estamos hablando de que ni siquiera existe la alternativa a la mercantilización o la alternativa puede ser residual. Y en todo caso, aunque una actividad pueda generar algunos perjuicios, eso no significa que haya que prohibir necesariamente esa actividad. Sí, pero sobre todo yo creo que ese argumento sobre todo es como una intuición de lo que has dicho. Hay ámbitos que se supone que funcionan como unas reglas de amor, afecto, proximidad, personalidad, intimidad, familia, amor, amistad, ya lo he dicho, y otros que es profesional, precios, eficiencia, eficacia, quizá garantías y eso, pero que como que no se pueden mezclar. Entonces, ¿por qué? Deja que la gente pruebe. Eso es un espíritu como atávico de tenemos que permanecer siempre en la tribu y no podemos relacionarnos con una sociedad extensa con profesionales. ¿Por qué?
Y de hecho, incluso se suele mezclar en las empresas familiares, se mezclan ambos ámbitos, no siempre salen bien, pero se mezclan, ¿no? Ah, por cierto, antes de cerrar, que si no me he dejado una, preguntaban qué piensas de los vientres artificiales. Pues que cuando funcionen, si llegan a funcionar, se habrá acabado de nuevo el problema de la explotación y entonces habrá gente que diga, los luditas, tenemos que acabar con los vientres artificiales para permitir que las gestantes aún tengan una oportunidad, no sé si llamarlo de laboral o como sea. Igual ahí, lo divertido es que igual ahí empiezan a haber estudios psicológicos o críticas de, esto es mecánico, esto es impersonal, esto es artificial, no, mejor, ya empiezan a decir, mejor ser gestado por un humano, aunque sea pagado, que ser gestado por una máquina. A saber, también es posible que esas máquinas inicialmente no sepan perfectamente cómo ajustarlas, mientras que el cuerpo de la mujer lleva cientos de millones de años o los que sea, no solo las mujeres, sino con los animales previos, ajustando lo que es un embarazo, y las máquinas quizá no funcionen tan bien, pero a saber. Vale, nos quedaban dos temas, prostitución y aborto, pero no vamos a tener tiempo para tocarlos los dos, así que yo creo que podemos pasar al aborto, que es quizá el más conflictivo. Sí, por eso, bueno, pero como también surgirían preguntas para no alargarlo, Sí. El aborto, que es el tema más conflictivo, claramente dentro de los liberales, incluso yo mismo, pues ya lo he dicho muchas veces, tengo bastante claro. Cuando digo que tengo bastante claro, y creo que también Paco y cualquier otro, no significa que seamos dogmáticos y que no atendamos a otras razones, sino que provisionalmente todos los argumentos que hemos escuchado al respecto nos llevan a una determinada posición, ¿no? Posición que es más o menos bien definida. Entonces, yo, en el caso de la gestación subrogada, la eutanasia, lo tengo bastante claro. No estoy cerrado a nuevos argumentos, pero lo tengo claro. Ahora, en el caso del aborto, yo, sinceramente, no lo tengo claro en absoluto. Y además creo que puedo estar sesgado a la hora de introducir lo que me gusta o lo que no me gusta en el análisis pues, objetivo, ético del asunto, ¿no? Y yo ya lo he comentado. A mí el aborto es algo que me desagrada, ¿no? Y por tanto tiendo a ser relativamente antiaborto, pero reconociendo que pues es una cuestión muy complicada y es muy complicada porque hay choques de derechos entre dos partes. Y una parte es la gestante, sea la madre genética o no, y la otra parte es el nasciturus, es el bebé que terminará, bueno, que se está gestando, que se está desarrollando, como tú decías antes, en un determinado entorno y que quiere desarrollarse y que busca desarrollarse. Una primera corrección. Yo es que lo siento, pero cuando veo problemas en una frase, ¡pam! Bueno, un problema aparte. Yo preferiría no deciros cuál es mi valoración personal del aborto, ni qué pienso de la gente que aborte, ni de los que defienden el aborto, porque eso debería ser independiente. Sí, sí. Si argumentas... No, pero explicitarlo puede ayudar a pensar que a lo mejor en tu análisis estás introduciendo sesgos de los que no eres consciente. Vale. Es como un ejercicio de transparencia. Vale, sí, pero como yo tiendo a ser muy mal pensado, también pienso, este me está señalizando su virtud, diciendo qué bueno soy, estoy guiñando los ojos a algunos, a los conservadores, yo qué sé. ¿Qué puede ser? Es decir, casi prefiero decir, bueno, sí, podría haber sesgos, pero buscármelos vosotros. Y si sospecháis que os estoy haciendo la pelota, criticarme. Tú has dicho que hay un choque de derechos. Yo esa frase la escribiría como, no está claro si hay un choque de derechos o no, porque no sabemos. Precisamente el problema es decidir qué derechos tiene el en el análisis preliminar, me refiero. Es decir, que la definición de los derechos ahí es conflictiva y es justamente eso lo que hay que resolver, pero que no es evidente dónde empieza y dónde termina el derecho de cada cual. Sí, pero eso, simplemente expresar eso con cuidado, que puede haber un conflicto de derechos porque no está claro quién tiene derechos o no y a qué se tiene derecho, y luego que es una situación límite, pero por su propia definición. Como los seres humanos no existen ya maduros un instante después de la fecundación, y hay todo ese proceso largo de creación o de autoproducción en el que la mente y la consciencia, que se supone que es lo que da origen a los derechos, surge al final, y va surgiendo relativamente al final, pues ahí hay un problema de dónde pones el límite, hay que poner un límite drástico o no, asumes que eso es un proceso gradual y que siempre va a haber
grises o que pones unas normas que tengan en cuenta eso y van penalizando el aborto, pero lo van penalizando gradualmente. Es decir, al principio nada o muy poco y luego progresivamente más hasta que ya lo consideres como quieras, un asesinato o algo parecido. Entonces, eso a ver, por ir haciendo de abogados del diablo, críticas que harías tú a los pro vida, es decir, a quienes defienden, vamos a la postura más radical, ¿no? Para visibilizarla con... Ya has dicho, y creo que además es bastante correcto, que es una cuestión gradual y que no tiene por qué ser o blanco o negro, sino que es una escala de grises, pero vayamos al negro absoluto porque además es la postura que algunos sostienen como más firmemente, ¿no? ¿Qué críticas harías tú a los pro vida, a los que dicen que no se puede abortar desde el momento mismo de la concepción? Yo lo primero que les pediría es que me presenten argumentos buenos. Es decir, porque si tardo 2 segundos en cepillármelos, no voy a confiar mucho en ellos. Y que vengan con una actitud, no sé cómo llamarla, algo más imparcial, porque casi todos los pro vida son hiperactivistas. Y muchos de ellos son creyentes religiosos y vienen con todo el paquete de ser conservadores, tradicionalistas, reaccionarios o ultrarreaccionarios. Entonces, cuando conoces un poco la psicología y la psicología social y cómo funcionan las señales son estas costosas, dices, contigo es que no voy a poder discutir nada porque ya traes esto grabado a fuego, vas a pensar que todo lo que te diga es que soy una persona horrible, que busco hacer trampas, que no sé usar o que no sé usar la lógica. Entonces, si me dices, la vida comienza en la concepción, yo te digo, sí, ¿y qué? Eso es una cuestión descriptiva, eso no es una cuestión prescriptiva, pero además te puedo empezar a buscar cosquillas. La vida de cada organismo comienza en la concepción. Y si resulta que luego hay unos gemelos o trillizos que proceden por fisión posterior, es decir, los univitelinos, ¿esos cuándo comenzó su vida? ¿Comenzaron 2, 3 vidas en la concepción? Luego los que dicen igual, es que cada ser humano desde el momento de la concepción es único y ya tiene una carga genética única. Dicen, vale, pero esto es igual para prácticamente todos los seres vivos que no son clones. Y luego, de nuevo, los gemelos, los trillizos, cuatrillizos, es que tienen menos derechos, tienen la mitad de derechos, la tercera parte, la cuarta, o la gente que se parece mucho tiene menos derechos de los que son diferentes. No me soltéis todos esos tópicos que no van a ningún lado. Si me decís que es que simplemente es un miembro de la especie humana, esa es la crítica que se hace, eso se llama especismo. Y además, un especismo que en este caso tiene un conflicto de interés. Tú eres humano, quieres defender a la especie humana y entonces dices que la especie humana tiene unos derechos especiales frente a otros, frente a animales o lo que sea. Entonces dice, bueno, entonces yo lo que trato de argumentar cuando hablo de ética es ¿por qué somos criaturas morales? ¿Y por qué practicamos eso que se llama ética, que es simplemente la argumentación acerca de lo moral? Pues porque tenemos una capacidad racional y porque tenemos intereses en conflicto. Entonces necesitamos discutir todo eso y ver qué reglas pueden regular todo eso para limitar, reducir, resolver, minimizar conflictos. Entonces, para ser un sujeto ético, creo que tiene sentido exigir que tengas cierta capacidad racional y cierta capacidad sensible. Y por eso no concedemos derechos a los animales. Si bastara la sensibilidad, los animales también tendrían derechos. Pero ¿cómo los gestionarían? Entonces, el embrión, durante una fase importante, es simplemente un conjunto de células que ni siquiera desarrolla un sistema nervioso, que es lo que necesitas para tener algo parecido a una mente que luego se transformará en una mente consciente, que puedas decir que razona, que tiene intereses, que habla, que piensa, que siente. Entonces, si no ves todas esas cosas, es que estás ya encerrado, que ya me vienes con el aborto está mal y vas a intentar tirar todos los balones fuera. Hombre, yo creo que es incuestionable, ¿no? Y creo que incluso los propios pro vida, la verdad que es una cuestión que nunca les he escuchado, pero formularlo así, pero creo que todos los pro vida aceptarán que es mucho más grave un aborto de un bebé de 9 meses, recién nacido, vamos, que un embrión que acaba de ser concebido, creo yo. No, yo no he oído, vamos, no es frecuente este argumento precisamente porque, no sé, creo que está Lev el que dice, cuando las zonas de grises no están claras, marcas una regla por seguridad y te vas a un extremo. Entonces, para evitar daños, dices, pues desde el momento de la concepción, como todos los demás, ¿no? Dices, pero que de nuevo, que en el momento de la concepción lo único que tienes es una célula. O sea, yo podría tener aquí, en la punta de mi dedo, ya un cigoto, tenía antes el espermatozoide y el óvulo, se han juntado. Y entonces, si ahora hago así, he matado a alguien y es algo horrible. Pero que
que eso todavía no es un ser humano con intereses. Tú estás proyectando un futuro. La gente suele decir, eso no es un ser humano, ahora viene la filosofía aristotélica tomística, ¿no? Bueno, pero eso es un ser humano en potencia, ¿vale? Pues, pero no lo es realmente, no lo es en acto. Luego, podría tener derechos en el futuro, pero de momento no los tiene. Es decir, que tú en el futuro vayas a poder tener derechos no quiere decir que los tengas ahora. Sí, aunque creo que no se puede desconocer ese potencial. Quiero decir, no digo que sea un argumento definitivo, pero sí puede ser un argumento más a la hora de formular un argumento pro vida, ¿no? Yo creo que una de las mejores argumentaciones pro vida, y a mi juicio bastante convincentes, aunque tú la has criticado muchas veces, que se han escrito, es la de Albert Esplugas, que está el artículo en liberalismo.org, donde básicamente lo que se dice es que el embrión es el resultado de decisiones humanas, en este caso de mantener relaciones sexuales consentidas, ¿no? Vamos al caso más claro, por dejar la violación fuera, de relaciones sexuales consentidas, que tiene una consecuencia, que es la concepción, y la consecuencia de esas acciones consentidas es, efectivamente, crear un agente intencional y autopoyético en una fase pues muy primaria, efectivamente, con nula racionalidad, si lo quieres, o con una racionalidad quizá programada genéticamente, pero con una serie de funciones vitales para desarrollarse y llegar a adquirir conciencia, ¿no? Entonces, el argumento de Esplugas es: existen obligaciones de los padres hacia ese ser humano potencial, bueno, no ser humano potencial, hacia ese ser humano ya existente, que no es todavía un ser humano racional, pero que sí tiene el potencial de la racionalidad a través de su desarrollo. ¿Y la obligación cuál es? Tú lo decías antes, crear ese entorno, en el caso de la gestante, que facilite el desarrollo de ese embrión en un ser humano cada vez más autónomo. Entonces, si ahí juntas, primero, acciones voluntarias, segundo, consecuencia de esas acciones en forma de creación de un ser humano dependiente, de ahí sí que puedes derivar, o podrías derivar, obligaciones que sé que vas a atacar por ahí, pero bueno, de gestar al embrión, especialmente teniendo en cuenta que si esas obligaciones se terminan cumpliendo y respetando, sí vas a tener un ser humano racional y de pleno derecho. El problema es que aquí hay una serie de saltos en el vacío, todo parece muy sólido y lo que hay es una serie de saltos y de deseos. Es decir, bueno, como has hecho algo voluntariamente, libremente, y tiene unas consecuencias, asume las consecuencias. ¿Pero qué consecuencias? Es decir, de repente uno tiene deberes por hacer algo bueno, porque se supone que crear vida o darle la oportunidad de existir y luego desarrollarse y protegerla durante un tiempo es algo bueno. Luego, el hecho de hacer algo bueno resulta que supone un mal para mí en el sentido de que me da unas responsabilidades que yo quizá no quiero. Esto es algo muy raro. Es que eso de que es algo bueno, sí, dejar morir a un embrión no creo que sea bueno para el embrión. Pero o sea, crear un embrión y dejarlo morir. Pues todo lo que has hecho hasta ese momento, todo lo que has hecho hasta ese momento, ha sido bueno en el sentido de que has creado vida, la gente valora la vida, el propio embrión valoraría su vida si pudiera entenderlo y como entidad biológica intenta seguir vivo. Es que vamos a poner el ejemplo que no sé si pone solo Alberto o otra gente, no sé si este argumento es original de Alberto o es original de otros, yo recuerdo que sí, que la primera vez no sé si se lo leía él o otra gente, pero él lo defendió en su momento. Se suele poner el ejemplo de los pasajeros que se suben a un avión, ¿no? Y entonces dices, bueno, los pasajeros han subido a un avión, tú eres el piloto y el piloto de repente decide que ya no quiere y que salta en paracaídas y que ahí se queden los demás, ¿no? Entonces, no, el piloto tiene un deber de llevar el avión hasta su destino, o si no hasta su destino, hasta un lugar donde los pasajeros estén a salvo y luego ya se puede cancelar su responsabilidad. Esto lo ha repetido Javier Milei recientemente y lo repite otra gente. Yo no puedo más que reírme cada vez que leo el argumento, porque digo, pero ¿cómo no ven el agujero en el argumento? Y es que los pasajeros ya tenían derechos antes de montarse en el avión. Y aquí estamos de nuevo discutiendo si el embrión tiene derechos o no. Entonces, si ya metes
una petición de principio como una casa y es que pones un ejemplo en el que el embrión, en que los pasajeros ya tienen derecho, obviamente estás violando sus derechos. Y además podía haber un contrato que especificara que el piloto tenía esa obligación y no se le cerraban esas alternativas de decir, bueno, y ahora me escaqueo y ahora renuncio a mi obligación. Pero es que en este no es el caso. En este caso, de nuevo, estamos decidiendo, porque no creo que es que esto se pueda deducir. Estamos viendo qué alternativas hay y qué características tienen esas alternativas. Entonces, yo lo que digo es, me parece extraño penalizar asignando responsabilidades a gente que no ha hecho nada malo, sino que todo lo que ha hecho hasta ese momento ha sido bueno. Otro ejemplo que puedo poner yo es igual, estoy en la alta montaña y veo que hay gente que tiene problemas, yo también estoy al límite, pero lo rescato y ellos están a punto de morirse. Yo estoy mal, pero mejor. Pero llega un momento en que veo que lo siento, pero no puedo más o no quiero más. Entonces, por el hecho de haberles ayudado, tengo que ayudarles hasta el final. Y si no lo hago, se me consideraría asesino. Yeah. Les he salvado un poco la vida. Ellos ya tenían derechos, siguen teniendo derechos, pero no tienen ningún derecho positivo sobre mí. Tienen derechos de no ser agredido. Aquí yo no me he responsabilizado en ningún momento. Por el hecho de ayudarles, yo sin tener ningún contrato con ellos, alguien encima me va a exigir que los lleve hasta el final. Entonces, claro, lo que yo quiero hacer ver a la gente es que, sintiéndolo mucho, sus argumentos fallan. Sí, pero Paco, yo creo que este último argumento, en el caso del aborto, es... o sea, no es del todo correcto. Quiero decir, crear vida está bien, es favorable para el embrión, sí, pero no si lo vas a... O sea, si creas vida para dejarlo morir de hambre, digámoslo así. Porque en tal caso, lo único que le estás ofreciendo es un lapso de vida de absoluto sufrimiento. Porque además, bueno, si no tienes sistema nervioso, no sufriría. ¿De acuerdo? Vale. Pero entonces, una vez se desarrolla el sistema nervioso, como mínimo, sí. Tú puedes matar a alguien sin dolor. O sea, por ejemplo, la gente piensa que la gente automáticamente ve el aborto como desgraciadamente a menudo parece que se practica. No pretendo ser un experto, ¿no? Que metes una especie de sierra, paf, y hasta que le cortas el cerebro o le cortas la columna, algo, la médula espinal, lo que sea, no sé exactamente cómo se hace, o le extraes el encéfalo y todo. Vale, pero entonces si quieres lo puedes hacer de otra manera. Digamos, como anestesiando previamente al embrión o al feto para que no sufra. Sí, bueno, o sea, tampoco quería centrarlo en el tema del sufrimiento, sino que lo estoy centrando en la cuestión. ¿Por qué es bueno? Pues porque le das una expectativa de vivir, pero si tú lo vas a abortar no le das ninguna expectativa de vivir. Digamos, lo creas para condenarlo a morir y eso no sé hasta qué punto lo puedes considerar bueno desde ni siquiera desde la perspectiva de la gente. Sí, pero la mayor parte de la gente que aborta no ha tenido un hijo, vamos a ver, no se ha quedado embarazada con la intención de quedar un hijo. La mayor parte de los abortos son por embarazos no intencionales. Entonces aquí tenemos una pregunta ética como para hacer otro programa tú y yo y pegarnos, es decir, ¿las intenciones deben contar en ética o solo los resultados? Si yo te mato, pero no te he matado intencionalmente, pero te he matado accidentalmente, tú estás muerto. Pero como ha sido un accidente, ¿me libro o me escaqueo? ¿O la justicia debe tratar de forma diferente las dos situaciones, cuando algo es intencional o no? La inmensa mayoría de los embarazos, creo que 2/3 aproximadamente, terminan en abortos espontáneos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sancionamos a las mujeres que no tienen su biología adecuada como para llevar a cabo, como para dejar que el embrión se implante? Porque cuando sabes un poco de biología, sabes que entre el embrión y la madre hay cooperación, pero hay competencia. La madre puede querer que el hijo se implante o puede tener un control de calidad que diga, no me interesa o en este momento mi salud no es la... Aclara que no es la madre voluntariamente. Voluntariamente, sí, claro, no estoy hablando de voluntariamente. La biología de la madre. A nivel biológico que la madre ni se entera. Esto que digo que los embarazos terminan en abortos espontáneos, la madre ni siquiera se da cuenta de que ha estado embarazada. Entonces esto es... A lo que voy es que esto va a ser un dilema siempre. Y entonces los antiabortistas vienen como si tuvieran la solución y yo digo, me estás demostrando que no estás argumentando esto bien porque ya me estás diciendo que hay una solución cuando yo sé que no la hay. Porque siempre vas a tener esos grises y todos estos problemas. Y tú quieres asignar derechos cuando el problema es si esos derechos realmente tiene sentido asignarlos o no. Si podemos incluso discutir si nosotros como adultos tenemos derechos.
Simplemente yo cada vez que defiendo mi versión de la ética de la libertad, digo, oiga, esto depende de una serie de requisitos muy simples, que usted quiera normas universales, simétricas y funcionales. Si usted me acepta esto, yo le empiezo a dar a la manivela de la argumentación y me sale derecho de propiedad, libertad, no agresión. Pero si usted quiere otros principios, las reglas que salen son otras. Antes de pasar a las críticas que se puede hacer a los proabortistas, porque de momento nos hemos centrado en las críticas a los pro vida, pero desde luego a los proabortistas también se les pueden hacer críticas. Pero antes de pasar a ello, hay varias preguntas que creo que están un poco relacionadas con todo esto. Ender Wiggin dice, ¿se podría abortar un ser humano que por enfermedad no desarrollara nunca inteligencia, intereses ni ética después del nacimiento? Claro, es que yo no sé qué sentido tiene llamar a eso un ser humano. Es decir, sí puede ser un ser humano desde el punto de vista biológico, en el sentido de que puede tener el genoma típico de la especie humana. Pero si las otras características que tienen van totalmente en contra de lo que es un ser humano normal, y aparte, si no tiene intereses, ¿qué conflicto hay en abortarlo? Es como dices, se puede matar una piedra, pero si la piedra no está viva. Se puede hacer daño a una piedra, pero si la piedra no siente dolor. Sí, si no tiene interés en vivir, ni en sobrevivir, ni nada, pues aparte que ahí coincido que hablar de ser humano cuando las características que definen a un ser humano pues están o gran parte de las características que definen a un ser humano están ausentes, es una especie de experimento mental. Claro, un poco... Además, en este caso está diciendo que van a seguir estando ausentes, que no es... Sí, que no es ni algo transitorio, ni siquiera es reversible, potencialmente. De nuevo, en este caso es divertido porque hay casos en los que hay, digamos, eutanasia de embriones o eutanasias de fetos. Hay malformaciones. Hay malformaciones en embriones que si el embarazo continúa va posiblemente a causar daños a la madre, pero que el embrión va a sufrir dentro de lo que pueda sufrir porque ya tiene algún tipo de anormalidad tremendamente dañina y totalmente irrecuperable. Entonces, en ese sentido, creo que es mucho más piadoso, que tiene mucho más sentido directamente terminar con ese embarazo. Pero entonces, en parte, me das la razón cuando antes decía que crear un embrión para dejarlo morir no es piadoso y no es hacer algo bueno. No solo eutanasia en el sentido que mencionas, también hay otros casos como embarazo de embriones múltiples y que para asegurar la viabilidad de algunos haya que por desgracia, porque creo que muchas veces esto como que parece que estamos hablando ligeramente de, bueno, pues se eutanasia un embrión y no pasa nada. No, creo que sobre todo quien pase por esa situación es algo tremendamente trágico también para el embrión que sufre la eutanasia, pero al final ahí tienes conflictos, ¿no? Si hay 4 y se ponen en riesgo la viabilidad de todos, ¿intentamos salvar a los 4 y que puedan morir todos o aseguramos la viabilidad reduciendo el número de embriones? Claro, volviendo, hay un tema que no hemos tratado, pero que no se nos olvide. Fíjate que siempre hablaste de que los padres querían tener un hijo y que no hubo violación. Entonces, ¿qué situación más rara de la de los embriones que tienen derecho o no según cómo hayan sido concebidos? Cosa que ellos... Podríamos decir que no pintan nada, aunque yo te diría, este embrión, digamos que ha heredado la culpabilidad del padre, suponiendo que el padre haya sido el violador, en el sentido que el espermatozoide venía de él. Luego, si heredas las cargas, igual también heredas ese acto de tu padre. Sí, pero si los derechos del embrión vienen de obligaciones que se derivan de las acciones de los padres, pues sí que puede tener sentido fundamentarlo así, ¿no? Carlos Calvin, estudios afirman que algunos primates tienen un desarrollo cerebral similar a un niño. Por la crítica que has hecho del argumento pro vida, diciendo que es especista, ¿algunos primates tendrían que tener los mismos derechos? O sea, el problema de un primate tiene un desarrollo similar a un niño de una edad muy pequeña, pero el niño rapidísimamente va a adquirir un desarrollo cerebral muchísimo mayor, capacidad simbólica, lingüística, moral, cultural, todo, mientras que el primate sabemos que se va a quedar a ese nivel. Salvo que lo entrenes muchísimo para que sepa ciertas prácticas lingüísticas y culturales y además aún así no va a adquirir esas capacidades como un ser humano normal. Pero esto más debate que los derechos del niño es derechos de los animales. De los animales, sí. Más que cuestionar que los tenga el niño. ¿Por qué a ciertos animales no les concederemos ningún derecho si tienen cierto parecido con nosotros? Y hoy estoy de acuerdo con un cierto gradualismo, de nuevo. En la medida en que demuestren eso. Y luego otra cosa, porque no se nos olvide. El razonamiento de la ética es un razonamiento como de ultramínimos
para justificar el uso de la violencia o no, para rechazarlo, pero no es la única herramienta posible. Aparte del derecho de propiedad, tú tienes todos los contratos que puedas establecer con quien quieras y tú puedes usar siempre la persuasión para intentar convencer a la gente de que no se quede embarazada, de que no aborte. Entonces, pagarles dinero o campañas de concienciación. Bueno, o la moral social predominante también es una forma de... Mientras no se imponga por la fuerza, sí, claro, claro. Una cuestión de esto nos parece mal y te vamos a rechazar o no nos va a gustar que lo hagas, eso sí, claro. Vale, vamos ahora a las críticas a los argumentos pro aborto. Que además también lo podríamos llevar al extremo, ¿no? De, bueno, se puede abortar a un bebé recién nacido, porque al final la línea también es bueno, y eso incluso la propia ley del aborto lo reconoce, ¿no? Cuando marca una frontera y dice hasta aquí sí, a partir de aquí no, es porque considera que a partir de determinado momento, que puede ser relativamente arbitrario, pero que a partir de determinado momento sí prevalece el derecho a la vida del embrión. Pero hay algunos que dicen que no, que ese momento habría que retrasarlo muchísimo más. ¿Qué fallos hay en este argumento? Lo divertido es, entonces, ¿y por qué se ha quedado hasta ahí? ¿Y por qué no hasta los 10 años? O si usted cree que es que ese individuo no piensa, si yo le demuestro a usted que usted tampoco, o que usted falla con una escopeta de feria cada vez que intenta argumentar, también puedo cargármela. Y de nuevo, yo recurriría a decir, aunque no tenga fallos, allá cada vez hay más salidas. Es decir, una vez el niño está más cerca de ser viable, hay otras personas que quizá quieran hacerse cargo. Entonces, hay más alternativas al aborto. Antes hay muy pocas alternativas al aborto. Esa persona es la que tiene que cargar con el embarazo. Cuando te vas acercando al nacimiento y ya después del nacimiento, existen más opciones. Luego, de nuevo, quizá ni siquiera haga falta regularlo en el sentido de que en la medida en que la gente quiera asumir ese coste, lo asumirá y los que no quieran hacerse cargo de hijos podrán cedérselo a otros. Sí, bueno, pero quiero decir, puede haber gente, no digo que sea muy general o generalizado, pero sí que puede haber gente asalvajada que diga, no, yo aborto con 8 meses. Y ahí algún tipo de reproche habrá que hacer, social. Ahí es verdad que dices, no se me ocurre. De nuevo, les diré a la gente, ofrecerme algún argumento. Y dices, me vais a decir, es una barbaridad, pero una barbaridad simplemente es una reacción emocional que yo comparto, te voy a confesar, lo comparto, me parece. Yo a esa persona, aunque no tuviera argumentos racionales, le diría, yo no quiero saber nada de ti y voy a poder, si puedo, procuraré hacerte la vida imposible o desincentivar este tipo de conducta. También lo podrías considerar un asesinato. ¿Perdón? Que también lo puedes considerar un asesinato. Sí, pero imagínate que vamos a una sociedad tipo Esparta. No sé hasta qué punto, no soy historiador, no sé hasta qué punto es real eso de que dejaban a los bebés y ala, si sobrevives vale y si no nada. Incluso hasta ciertas edades, si eres un enclenque, nos reservamos el derecho de matarte o de esclavizarte o de lo que sea. El problema de ahí es que a esa sociedad, internamente, su moral puede ser consistente en el sentido que todo el mundo la acepta. Luego, la única crítica quizá vendría desde otra sociedad externa, pero porque no está de acuerdo con lo que hace. Y a ver qué argumento usas. Sí, bueno, pero que también hay sociedades donde se permite el asesinato a determinados colectivos e internamente eso puede ser muy, muy, muy coherente, pero desde el análisis de una ética liberal sí que puedes censurar, criticar ese comportamiento como que están vulnerando los derechos de aquellas personas que son asesinadas sin ningún tipo de protección, ¿no? Sí, pero en esos casos ahí puedes entrar con la argumentación de que, oiga, que la diferencia que me está usted dando para asesinar a estos, por ejemplo, negros, judíos, lo que sea, estos son tan ser humanos como usted, no en lo genético, sino en lo que es propiamente ético de tener capacidad de argumentar, de razonar y de tener intereses. Es decir, aparte del color de su piel o ciertos detalles de su genoma que no son relevantes para la ética más allá de que no pertenecen a su grupo, no. El problema de los niños es que son una transición y en qué momento decretas que esa transición se ha acabado. Quizá no haya ningún momento, quizás sea todo un proceso o que puedas interpretar que cuando un niño ya es capaz de expresar ciertos intereses, cierto horror, cierto malestar ante la posibilidad de ser matado, pues obviamente ya puede reclamar que tiene ese derecho. Es decir, esa sensibilidad ya va emergiendo y el niño va entendiendo lo que está pasando.
Pero, Paco, esa sensibilidad puede estar genéticamente programada desde luego, desde el Sí, nacimiento. O sea, hay una repulsión al dolor y hay un... exacto, pero que no está al mismo nivel, porque entonces si usas ese argumento me voy a que todos los animales también lo tienen y entonces también te lo tienes. Si quieres ser Pero ahí consistente. volvemos a lo otro de que la protección del animal no le llevará a adquirir ese nivel superior de conciencia, mientras que la protección del menor, la creación de ese entorno donde pueda desarrollar la autopoiesis, por decirlo en el lenguaje que hemos empleado antes, le llevará a ser un ser humano como tú. Entonces, aunque la potencialidad no creo que sea determinante, no creo que sea tampoco algo que haya que obviar completamente. Vale, pero esa es la frase. No lo obvies, pero tampoco... Exacto, no lo obvies, pero no lo des por obvio. Mira, curiosamente, la misma palabra, es decir, cuando la gente dice, como tendrá capacidad racional y sensible, tiene derechos. Dices, oye, ¿y no deberíamos considerar que esta diferencia es suficiente? Yo de nuevo lo propondría humildemente y a ver si en ese estado de que la razón duda y que la razón no tiene ideas o no tiene argumentos ni para oponerse ni apoyar, dices, pues a ver si convencemos a todo el mundo y entonces por acuerdo generalizado, pues deja de haber conflicto. Ya, pero... Que podría haberlo en cualquier dirección, en la dirección de que sí o en la dirección de que no. No, y además que también el acuerdo generalizado se lo puede saltar a alguien. Quiero decir, no decimos en el caso del asesinato, bueno, a ver si por acuerdo generalizado dejamos de perseguir a quien mata a otra persona porque a ver si nos ponemos todos de acuerdo. Quiero decir, que tú no sostendrías la forma de acabar con los asesinatos dentro de una sociedad es saber si nos ponemos todos de acuerdo en que no hay que matar a nadie. No. Pero a eso me estoy refiriendo a que estamos en la zona de que no podemos razonarlo. Sí. Y entonces, a ver si al no poder razonarlo, simplemente votamos todos en la misma dirección sin saber por qué. Vale. Hay una pregunta, creo que lo que deberíamos preguntarnos, ¿todo lo malo debería ser prohibido? A veces ninguna opción es buena, lo cual es bastante cierto. Quiero decir... El problema es que, ¿para quién es la opción? La opción, si la madre quiere abortar, lo bueno para la madre es el aborto, sí, por eso. Pero para el embrión es malo para su vida, para su supervivencia. Por eso dice que ninguna opción es buena para todos y por eso que a lo mejor hay cuestiones que donde no podamos, ¿no? Por emplear un poco la metodología rawlsiana, donde no podamos detrás del velo de la ignorancia definir que algo es imparcialmente bueno para todos, pues a lo mejor en esas cuestiones entiendo que el argumento es ese. Pues en lugar de prohibirlo o permitirlo, pues simplemente dejarlo a ese nivel superior a la ética de la violencia, que es la moral privada, ¿no? Se me está ocurriendo que, diría, igual que el teorema de Gödel y metalógica te dicen que hay cosas que no puedes estoy simplificando mucho, que hay cosas que no puedes demostrar, razonar, probar, porque están más allá de la capacidad de tu sistema, pues igual el aborto es de estos temas en los que hay que ser humilde y decir, no hay una solución definitiva y escojamos lo que escojamos va a tener problemas. Y no va a ser bueno, es que al final es la definición de agente, quiero decir, es el punto de partida del razonamiento ético. Y... No te entiendo. No, quiero decir que estamos tocando algo que atañe al mismo desarrollo mismo del sistema ético. Es decir, ¿qué es un agente? Y por tanto, sí. a partir de dónde se desarrollan las normas. Bueno, ¿qué es un agente? No sé. Moral, un agente moral, un sujeto de derecho. Sujeto ético, porque un agente, yo le puedo llamar claro una lavadora es un agente, pero una lavadora no tiene sensibilidad, no tiene derechos. No es un agente autónomo. Es decir, que a lo que voy es que a esa pregunta no tiene una contestación simple y puede variar con el tiempo. Lo que antiguamente, Peter Singer y otros filósofos han hablado de que se ha ido ampliando el círculo moral. Sí. El problema es que ahora, frente al aborto, es curioso. Hay gente que quiere ampliar el círculo moral en una dirección, pero no en otra, extendiéndoselo al embrión desde la concepción, y otros que no, que quieren restringirlo hasta cierta edad para que las madres, para las mujeres tengan un derecho que no tendrían en el caso de que el aborto esté prohibido. Entonces, bueno, es lo que te reprochaban antes en el chat, como que has dado a entender, bueno, o lo has dicho, que los embriones no tienen derechos, pero en cambio a lo mejor los simios sí han de tener ciertos derechos. Entonces te decían, bueno, un embrión no, pero un simio sí. Pero que yo que ni siquiera estoy diciendo los embriones no tienen derechos, lo que estoy diciendo es estamos discutiendo si los tienen o no. Uh-huh. Y si ya llegamos desde el principio diciendo que los tienen, pues entonces no hay discusión y no hay una argumentación y es algo arbitrario. Uh-huh. Yo digo, para tener derechos
¿no deberíamos investigar qué significa la palabra derechos y qué son las personas, las entidades, los individuos, los agentes que tienen derechos? Y entonces así podremos ver en qué casos está más claro que los tienen y en qué casos está claro que no los tienen, y luego la zona intermedia puñetera con todos los conflictos que lleva. Muy bien, Paco, ya llevamos casi 2 horas, hemos rozado los 2.000 espectadores en varios momentos. Creo que ha sido una charla muy interesante para todos, incluso para los que se han escandalizado muchas veces con algunos de los comentarios de Paco, pero creo que son comentarios que en todo caso hacen reflexionar. Siguen llegando preguntas, pero hay que cortar en algún momento, ¿no? Por ejemplo, la de ¿y si el padre se opone al aborto? Ese también es un tema interesante, ¿no? Totalmente. Los derechos y las obligaciones frente al hijo no solo son de la madre, sino también del padre. Imaginaos que fuéramos una especie no vivípara, sino ovípara, es decir, que pusiéramos huevos y que tuvieran la oportunidad de cuidarlos ambos. Entonces, ¿a qué llamaríamos aborto? A simplemente a dejar abandonados los huevos, a matarlos activamente, podríamos exigir cosas al padre, no a la madre. Es un tema que, ¿ves?, tiene más derivadas, más complicaciones. El padre puede, eso es lo que dice, puede tener derecho, oiga, que como era mi espermatozoide, como dice el chiste, yo eché las monedas en la máquina y ahora espero que salga el producto, relacionando como con lo de la gestación. Es muy complicado. Bueno, yo creo que los razonamientos hayan pues, impactado, digámoslo así, o no. En cualquier caso han dado, son razonamientos fundamentados que intentan ser honestos, además, y por tanto no intentan introducir sesgos ni manipular al oyente, sino que directamente se muestran transparentes con todos los pros y los contras, con las limitaciones y con las fortalezas que pueden tener, y eso creo que es de agradecer tanto para los que compartan esas ideas, porque como que les da más solidez a su argumentación, como para quienes no, porque sienten la necesidad de buscar una réplica y de mejorar sus argumentos, ¿no? Entonces, Paco, yo creo que te invitaré más veces para tratar temas como este o no como este. Aquí, pues me encantó molestaros con el argumento de la Coca-Cola. Es una pena que no podáis ponerme entre las cuerdas a mí. Muchas gracias a los dos. Pues muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias, Paco. Ya digo, te invitaré más veces para tratar este u otros temas, porque con Paco también hablamos muchas veces de finanzas, por ejemplo, que es un tema radicalmente separado de los que hemos, no radicalmente porque al final también afecta a contratos, pero sí muy separado de lo que hemos tratado en este momento, y creo que también lo disfrutaréis. Pues lo dicho, muchas gracias a todos, muchas gracias por estar aquí hasta pasadas las 12 de la noche y nos vemos próximamente. Gracias, Juan Ramón, y gracias a los que han estado atendiéndonos. Hasta otra.